Buenas noches a todos, empezamos ya Más allá de las ondas, son las 10 y pocos minutos de este lunes 30 de enero y tenemos un programa enorme por delante en el que vamos a tener a una persona muy muy interesante que ahora os presentaré y que sé que hay mucha gente que está con curiosidad para ver este programa. De hecho tenemos aquí dos oyentes en directo que están interesados en escuchar a este personaje que no he dicho todavía. Antes vamos a presentar al equipo que forma Más allá de las ondas y están en los mandos María José, buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches, después de mucho tiempo, encantados de verte sentada delante de mí con tus gafitas, muy mona, sí señor. Tenemos también a Juanqui. Juanqui, buenas noches. Hola, muy buenas noches, ¿qué tal estamos? ¿Todo bien? Muy bien, muy contento aquí de la calureta del estudio esta noche. Aquí tenemos, aparte de los invitados contertulios habituales que habían estado faltando últimamente, como nuestra amiga que aún no hemos le habíamos puesto falta, ¿eh? Unas cuantas. Aquí hay gente que tienen ya unas cuantas de faltas. Y aquí vamos a presentar a alguien que tenía yo muchas ganas de presentar. Josefina Lluendas, buenas noches. Buenas noches, Luis. Yo también os echaba de menos, la verdad. Pero bueno, son circunstancias de familia, tengo la mamá un poquito fastidiadilla y bueno, pues ahí hay que estar y hay prioridades y bueno, pero hoy puedo estar aquí y súper contenta. Genial, luego hablaremos más contigo. Espero que, estoy seguro que durante la entrevista que tenemos por delante de 2 horas estarás conmigo ayudándome a sacar lo mejor que nuestra protagonista de esta noche pueda darnos. Y también tenemos a Lorenzo Arroyo. Lorenzo, buenas noches. Hola, buenas noches. Interesante la noche de hoy, ¿no? Se presenta muy interesante. Se presenta interesante. Y la haremos interesante, espero. La haremos, claro que sí. Bueno, y a todos aquellos que estáis ahí detrás y que consideréis que hay algo que queráis preguntar, tanto los que estáis ahí en casa como los que están aquí. El teléfono, si estáis en casa, 977 20 15 00, el teléfono de nuestro programa de Más allá de las ondas, de Radio Sant Pere y Sant Pau. Y si estáis en el coche y acabáis de poner la radio y no sabéis quién soy, pues bueno, pues yo me llamo Luis, estáis en el 101.0 y esto es Radio Sant Pere y Sant Pau, Más allá de las ondas. Y ahora ya sí, a ver si puede ser que nuestros contertulios se queden sin moverse. Con el máximo de los pompos vamos a presentar a nuestro personaje de esta noche, que hace justamente 1 año y 2 semanas que no aparece por el programa de radio. Y me está haciendo cara, ¿cómo? Sí, viniste a la Más allá de las ondas a mediados de enero del 2016. Estamos ya a finales de enero del 2017, o sea, 1 año y 2 semanas. Begoña Alonso, buenas noches. Buenas noches. Compungida. Un poco. Bueno, dime. Yo creo, Luis, que vine en junio. No, del anterior. ¿En este año no he venido en junio? No, has venido en junio. A Tarragona sí, a la radio no. Ah, ¿no? Porque te tenías que ir corriendo. Sí, vale. Viniste un martes, te fuiste un domingo. Con lo que me gusta venir aquí para estar con vosotros. Qué bien te lo pasas, no te pones nada nerviosa ni nada, ¿verdad que no? Begoña Alonso, Canal, una persona que viene de vez en cuando a Tarragona a leer el aura, ¿no? Que luego, si quieres, nos haces como decimos en Cataluña, 5 cèntims de lo que es leer el aura, ¿no? Que ya lo hemos hablado contigo en otros programas, pero bueno, aprovechando que estás, si quieres nos explicas un poquito qué es el aura y luego ya nos metemos directamente en la otra faceta de Begoña. Lo explico un poco así, muy sintetizado. Bueno, pues yo veo los coloritos o los colorines desde que tengo uso de razón, y ese uso de razón es de casi antes de los 2 años, porque tengo recuerdos en mi vida de estar en la cuna y mucho antes también. Entonces yo pensaba que normalmente esos coloritos o colorines lo veía todo el mundo, y cuando yo me enteré que se definía como aura fue a los 14, que no tenía ni 15 años. Para mí fue un impacto. Y he tenido durante muchos años resistencia, como a muchas otras cosas, para hacer lo que me decían siempre, que tenía que hacer las lecturas de aura. Y yo decía también, bueno, pues también hay cámaras Kirlian y ahora también hay cámaras sofisticadas, pero no es lo mismo, claro, me decían. Entonces he tenido durante mucho tiempo hasta que me lancé. Bueno, me lanzaron, siempre me lanzan. Cuando me lanzan, entonces es cuando ya me pongo en posición, pero si no, pues ciertamente tengo mis dificultades, entre comillas, ¿no? Y la lectura de aura lo que ayuda a la gente es a conocerse, descubrirse, interiorizar más y sobre todo saber qué es lo que viene a hacer o qué funcionamiento tiene que hacer en este planeta Tierra, al margen de que haya muchas cosas variadas.
pero siempre hay una función, un propósito, porque cuando se habla de propósito se habla del servicio a los demás. Bueno, eso queda muy bonito, sabemos que todos venimos a servir a los demás, pero otra cosa es que tengas unas habilidades, unos talentos y unos potenciales que te habiliten para que tú puedas conocerte mucho más. Y generalmente tendemos a hacer lo contrario de lo que tenemos que hacer, y lo digo en primera persona, ¿no? Sí, todos un poco. Entonces, con la visión del campo aural, lo que digo a la persona es cómo está emocionalmente, mentalmente, físicamente, cuál es su trayectoria de alma, cuáles son de nuevo sus potenciales, talentos y habilidades, y explicarle que los colores del cuerpo mental y emocional, en el cual no hablo de tecnicismos, cambia cada 7 años. Luego están los colores del día, que esos cambian según la variante emocional del día, o de la semana o del mes. Y luego están los colores básicos del alma. Algunos autores hablan de que son colores que se repiten y esos no van a cambiar. ¿Por qué no cambian? Porque pertenecemos a familias de frecuencias de color. Pero claro, eso en el cole ni en ningún lugar nos lo han contado, lo vamos descubriendo. Todas estas cosas y muchas más lo sé a través de mis guías que me lo contaban. No porque lo haya leído en un libro, o porque, bueno, yo normalmente suelo hablar de mis experiencias, ¿no? Y cuando lo he leído en un libro, me lo ha contado alguien, pues también hago referencia a ese ámbito. Pero un poco así, creo que, no sé si queréis saber un poco más de lo entonces vienes de vez en cuando, ¿no? Cada vez X meses. Vengo de vez en cuando y entonces, bueno, ahora estoy en el centro de Josefina, Villuendas, y estoy haciendo lecturas de aura esta semana. Quiero venir espacios cortos, aunque sean más continuos. Muy bien. Para no estar tan lejos de casa y de la familia, ¿no? No, claro que sí. Y aparte vas por todas partes de España, ¿no? Vas por muchos lugares, sobre todo a Canarias, sitios, que tú nombras mucho, sí. También Madrid, Las Palmas de Gran Canarias, he estado en Lanzarote, en Tenerife, en las Baleares estuve hace mucho tiempo, pero esto es una cuestión de tiempos y espacios. Según cambian la gente con su conciencia, tienen un mayor entendimiento de todo esto, porque claro, si yo llevo haciendo lecturas de aura hace 15 años, no es lo mismo hace 15 años que hace 10, que hace 2 años. La información se amplifica, la gente lo entiende desde otra perspectiva y la gente, sobre todo la gente más joven de estas generaciones, quieren saber mucho más y quieren entender más sobre sí mismos, porque lo importante es que tú te conoces, tú te descubres y entonces es cuando cambias todo. No cambiamos el mundo desde fuera, no, también hay que hacer una mención, porque tú decías antes, nos van a escuchar o van a escuchar este programa en Chile, en Italia y en otros países. En Inglaterra, supongo que tienes contactos por allí. Sí. Por tanto, desde aquí saludamos a todas estas personas en Chile, en Italia. Buena noche, sería estas horas, sí, buena noche. Y good night a los de Inglaterra, que estamos aquí en San Pedro, estáis invitados a venir a casa de Josefina todos, esto sí. Y bueno, no supongo que, Josefina, la agenda de Begoña llena, me imagino, ¿no? Bueno, ahora le decía a José, que está aquí, que él en principio quería venir un día y no podía ser, que hoy se ha anulado a alguien y que a lo mejor él podrá venir, pero bueno, estamos así. O sea, lleno, siempre que viene Villa por aquí. Sí, la verdad es que yo esta vez estaba, porque como yo estaba un poquito con mis asuntos, pero no, el universo lo coloca. Y todo muy bien, sí. Bueno, pues entonces me parece que decías que ya teníais previsto dentro de X. Sí, porque con ella, como está tan liada, la tengo que coger y centrar para hacer agenda, ¿no? Entonces va a venir a primeros de mayo, una semana en mayo para... Bueno, pues ya lo sabéis, aquellos que escucháis el programa, a primeros de mayo, sí. La primera semana de mayo de este año, del 2017, digo por si lo escucháis en el 2020. Volverá a pues venir. No. Volverás a estar aquí para continuar a hacer lecturas de aura y otras cosas, porque nos hablabas del famoso taller sobre la muerte que tenías previsto hacer, que creo que lo vas a retomar, ¿no? Sí, lo que pasa que, claro, a veces las cosas de palacio van despacio. Entonces, preparar algo que tiene que ver con la trascendencia del ser, sobre todo basado en las experiencias personales, y luego un poco elaborando un temario que tiene que ver con todo lo que se habla
en partícipe de todo el planeta con diferentes filosofías no es fácil, o sea, no puede uno hacerlo en 2 días. Y aunque el curso taller lo vamos a hacer en un día... Pero no te olvides que te hemos enviado una secretaria que estuvo contigo una semana. Sí, es verdad. Desde aquí, desde Tarragona, que te la mandamos para que te ordenara todo eso. Sí, no, y lo hizo muy bien, lo que pasa que la hubiera tenido que raptar un mes. Claro. Y entonces me había ayudado. Esto es un poco, como dice Josefina, las cosas se aceleran, se ponen más fáciles, o hay ciertas dificultades en la medida en que quieren que hagan alguien una parada para que tú o yo o quien sea reflexione y luego sigamos retomándolo. Pero el título es la trascendencia del ser, o sea, el título le tenemos y más cosas. Y la fecha casi. Casi, pero me tienen que empujar, si no me empujan, no me ya sabes que estás en el lugar apropiado para que te empujen. Sí. Siempre ha sido así, mi vida de empujarme, porque si no yo... De hecho esta noche vamos a dedicar este programa también a escucharte de todo lo que tú quieras contarnos, porque siempre es muy interesante ante alguien que tiene la capacidad de nacimiento de conectar con este lado y con el otro lado. Eso supongo que hay gente que lo aprende o le ocurre durante la vida, pero hay gente que ya nace con esa capacidad innata, ¿no? Y vivir con esa capacidad, ¿cómo es, Begoña? Bueno, pues es que a la gente siempre le ha parecido muy sorprendente cuando han visto a seres o entidades o energías, y claro, para mí ha sido lo más natural. Yo me puedo sorprender cosas de lo que hace el ser humano aquí, pero no de lo que hacen en el otro lado, porque para mí el otro lado es lo más facilón. Este lado es lo más difícil. Entonces, claro, cuando la gente dice es que ves los colores, o ves a los guías, o ves a los seres desencarnados, que yo pensaba que lo veía todo el mundo de una manera, lo mismo que los coloritos o los colorines, de una manera natural, y resulta pues que no es así. Entonces, a mí me ha resultado más difícil estar en este lugar, en este planeta, porque me sentía muy bien acompañada. Nunca he tenido experiencias incómodas. A veces eso lo hemos comentado. Los seres astrales, los bajos astrales, nunca me incomodaron, solo me enseñaron a decir palabrotas. Cuando tenía de 2 a 3 años, cosa que en aquellos tiempos, imaginaros, tengo 58 años, pues decir en el colegio o en el parvulario, decir palabrotas era lo más raro que podía uno ocurrir, y sin embargo, mi madre no entendía cómo es que yo decía esas palabrotas y de dónde la había sacado. Pero nunca me atacaron ninguna entidad negativa que aparentemente dicen, y muchas veces he tratado de explicar a la gente cuando se visiona el campo aural que es como las nubes, ¿no? Las nubes, si tú las ves en estado de tormenta, ¿cómo están? En movimiento. ¿Y qué hacen? Figuras, ¿no? Caras, a veces hacen dibujos de todo tipo, desde animales. Esto es lo que pasa en el campo aural. Entonces mucha gente ha creído que había entidades oscuras, ocultas, cuando no era así, no era real. Entonces he tenido la buena fortuna de haber sido muy bien entrenada por un catedrático, psiquiatra, psicólogo, pero duramente. Entonces te hablo cuando tenía 20 años. Y eso me permitió el tener el discernimiento de saber cuándo alguien fantasea y cuándo alguien no. Claro, tampoco es una cosa que vaya uno diciendo, oye, tú estás haciendo esto o lo otro, pero sí que te posibilita para que puedas decir o explicar a la gente que visionar o ver o lo que puede haber tiene que tener una serie de pruebas y de condicionantes. Alguna vez he escuchado algún programa de los tuyos cuando hablan de las psicofonías, ¿no? Entonces es muy curioso con ese tema. Si ahora estamos hablando aquí y si en la conversación que estamos teniendo resulta que tenemos mucha energía porque estamos incluso un poco acelerados o alterados, dentro de 100 años aquí hay pues nada, ni edificios ni nada, ponen una cámara, ponen una grabadora especial que sería mucho más sofisticada y saldríamos sonidos. Esto es lo que muchas veces la gente no ha entendido, porque yo he ido a lugares, sitios, bueno, estuve en grupos esotéricos, herméticos, cerrados, además de la enseñanza de Madame Blavatsky, imagínate todo lo que hacíamos de experimentos, y teníamos que aprender a discernir cuándo era algo que quedaba solamente en el éter, porque todo queda en el éter, y cuándo realmente es una psicofonía de un ser sobrenatural. Entonces, incluso en la Cueva de la Luna, no sé si habéis oído hablar de ella, que ahora está cerrada, en Aranjuez, que pusieron un restaurante, pero luego los cerraron por los fenómenos paranormales que ocurrían, y allí estuve yo, porque nos metíamos en todos los tinglados. Entonces, ahí sí que yo visioné un montón de cosas con una época de un papa determinado en el que hacían pues sacrificios humanos de niños.
era muy impactante. De hecho, hubo una persona y solían caer mucho en trance porque había una energía muy, no sé cómo calificarla, no es tóxica, pero sí que permitía entrar en esos estados, y yo entraba en esos estados con mucha facilidad. O sea, date cuenta o que diga para toda la gente, ¿no? Que cuando en un principio todos estos temas no se oían con tanta facilidad como ahora, entonces se daba mucho más bombo y era mucho más secreto que lo que realmente ahora puede facilitarse. Entonces te comento esto porque me llama la atención, porque cuando se ponen para escuchar maquinaria determinada para ver si hay o se oye, tienen que tener en cuenta que estas cosas que se escuchan puede que estén en el éter de conversaciones de todo tipo. No sé si me he explicado bien. Sí. Entonces, eso yo creo que además ellos ya cuentan con ello, ¿no? De hecho van a un pueblo cercano de por aquí que se oyen ruidos de aviones y de la guerra civil. Claro. Por lo tanto, evidentemente esos no son fantasmas. Yo cuando estuve, por ejemplo, en Asturias, en uno de mis viajes, pasábamos por un puente, y cada vez que pasaba por ese puente a la ladera de un río, que ahora no me acuerdo cómo se llama ese río, pues había muertos con la boca cosidas. Yo no sabía que cosían, cuando la guerra civil, cosían la boca a mucha gente, cuando les mataban. ¿Y por qué crees que...? Pues estaban allí, son como imágenes holográficas. Los muertos no están allí. Son imágenes holográficas impactantes, fuertes, que quedan impregnadas en el éter. Entonces yo lo veía, pero no porque dijera que era lo que estaba ocurriendo. De hecho, recuerdo un chaval que... Yo caminaba por la carretera, cerca de una acera también en la zona de Asturias, y aparecía un chico de color, un chico blanco, de pelo rizado, pelirrojo, y cuando llegábamos a un lateral de ese cruce, desaparecía. Volvía a retroceder, volvía a aparecer el chico, que no decía nada, nos seguía acompañando, y al llegar a un lateral desaparecía. Esos son hologramas de gente que ha tenido... Como la famosa niña de la curva. Por ejemplo. Y quedan impregnados según, digamos, el impacto. Si han tenido un accidente, no es que esté sufriendo la pena la persona que haya desaparecido, sino simplemente que queda grabado ese impacto. Por eso todo está contenido. Lo que ha ocurrido históricamente, lo que es el presente, lo que es el futuro. Por eso hablan de un tiempo que no es existente en realidad, ¿no? Pero todo eso lo aprendes en la medida en la que, claro, haces tus pinitos, tienes tus experiencias. La persona que a mí me entrenó me ponía unas zancadillas que ni te cuento, para que no fantaseara, ¿no? Porque, no sé, la gente es muy sugestionable, y entonces puedes hacer, si tienes mucho poder mental, puedes hacer que una gente crea en algo que tú estás creando ficticiamente y no es real. Entonces ahora ya estamos en otro tema distinto, estamos en otras connotaciones diferentes actualmente. Pero en aquellos tiempos, cuando yo experimentaba y vivía todo lo que vivía, tú date cuenta que yo caía en trance solamente cuando me tocaban algunas personas con una energía determinada. Pero automáticamente, ahora yo no recordaba nada. Pero la persona que estaba muy cuidada, por supuesto, pero la persona que me consultaba eran hombres de negocios importantes, o sea, gente de alto standing, de Valladolid, de Bilbao, de Madrid. No puedo decir nombres, solo puedo decir de la persona que me entrenaba, médicos también muy conocidos. Entonces, yo era muy facilona para caer en trance, pero yo pensaba que era una cosa normal. Lo que pasa que lo mismo que ver los colorines, no podías hablarlo, no podías contarlo, tenías que estar ahí Tampoco sabía que cuando veía las burbujas de los niños que iban a encarnar o la gente que desaparecía eran orbes, y ahora ya pues ya lo etiquetan, ¿no? Todo lo etiquetamos de alguna manera. ¿Los niños que van a encarnar los ves como burbujitas alrededor de la madre o cómo? O alrededor del padre cuando la madre no lo quiere. Y me lo dicen, que no le quiere, se ponen al lado de papá porque mamá no quiere tener hijos. Entonces lo tengo que decir, claro. Es curioso, ¿no? Luis, a mí, antes de quedarme embarazada, pero un tiempo antes, ya me dijo que veía la orbe de mi hija y que sería una niña y que sería tal y como es. Y yo le dije, pero si mi hijo tiene 17 años, dice, te pongas como te pongas, está ahí y va a nacer. O sea que... ¿Y nació? Y nació. Saludos, María, saludos.
a la orbe, que ahora se llama María, ¿no? Sí. Pero entonces cuando el niño se pone al lado del padre porque la madre no lo quiere tener, y la madre es la que lo tiene que tener porque el padre lo mucho que quiera, ¿no? Vale, yo te cuento experiencias que he vivido. El caso de, por ejemplo, de una pareja joven, entonces, bueno, él tenía mucha ilusión por tener hijos, iban a hacerse la lectura. Cuando van a hacerse la lectura yo no quiero saber nada de nadie porque no quiero condicionarme, ¿no? Aún así, trato de no condicionarme si me dicen algo. Entonces la burbuja estaba ahí, pero se ponía al lado del padre. Entonces yo al principio no lo digo. Es como cuando veo más cosas y no voy a decir, mira, te estoy viendo, o sea, soy muy educada y muy delicada a la hora de estar diciendo las cosas y voy tanteando ciertamente el terreno. Entonces, bueno, estés pensando en tener familia o algo, y ella automáticamente decía, no. Y él, bueno, tenemos que hablarlo y tenemos que expresarlo. Y era un niño que estaba al lado, se colocan en el lado izquierdo. Yo así los he visto. Y estaba pegadito. Entonces, cuando ya entramos un poco más en tema, entonces le dije, fue cuando dije, hay un niño que quiere venir, pero tú no le quieres. Entonces él está un poco disgustado, porque también se disgustará. Hay emociones. Las emociones no solamente son del planeta Tierra. Entonces, digo ciertamente disgustado por utilizar una palabra que nos llegue, ¿no? Ahora. Entonces estaba ahí pegadito a su padre y entonces fue cuando ya se confesaron abiertamente lo que ocurría y me contaron todo. Entonces, después de un cierto tiempo me llegaron con el niño. Ajá. Para que le conociera. Aceptó, admitió, lo entendió. Hay veces que a la gente le dices cosas, porque claro, mucha gente cuando tienen orbes al lado para que vean que quieren venir almas o quieren nacer, pues no es el momento, no es la situación, no estamos y eso no se mira. En el otro lado no se mira si tienes una situación económica, social, es el mejor momento, no es el mejor momento. Por eso ahora las almas que nacen son muy selectivas y las matrices se cierran en muchos casos. Y algunas personas no quedan embarazadas y no saben por qué. Uh-huh. Entonces las almas que vienen son muy avanzadas y miran, por decirlo de alguna manera, miran y dicen, bueno, el panorama no está claro. Nos retiramos. Cuando esté más claro, entonces sí. Y hoy conseguir que baje un alma no es como en mis tiempos. Aquí te pillo, aquí te mato y aquí te quedas embarazada. ¿Vale? En los tiempos o lugares o sitios donde hay una cierta despertar de conciencia no funciona así. Entonces tiene que preparar el territorio la mamá, tiene que preparar el territorio que le pertenece al papá, y entonces es cuando confían, porque las almas que bajan no tienen karma. Eso es un tema de polémica, ¿no? Que hemos hablado otras veces. Luis, tu tema. El karma no. O sea, yo a lo largo de toda mi vida he oído tantas veces a mis amigos cercanos hablar de tanto karma, se han pasado sufriendo tanto karma que yo decía, madre mía, encima de lo que tienen aquí, no todavía traen de para allá. Claro. No lo entenderían bien, pero el karma no está para sufrirlo, también aprendes. Claro, pero cuando se lleva ese entendimiento, pero cuando lo que yo he experimentado a través de la gente que me han contado, pues era todo que, claro, es que he tenido esta historia y se rebelaba contra aquello, contra el otro, cuando tenían a lo mejor un entorno que era seguro y fácil para poder ser feliz. Pero bueno, es lo que hay cuando alguien no quiere entender, ¿no? Se cierran y no hay manera, no hay forma. Bueno, esas son las experiencias de Begoña cuando ve Laura. Ves orbes, has visto... Y en algún momento, esto no sé si es que son el punto exacto de las 10:30 o algo. ¿Ha sido un móvil? No. Ha sido un móvil, pues ha sonado justo al punto de las 10:30. Es un mensaje más allá de las ondas. Más allá del devenir de las ondas. Cuando ¿te ha pasado alguna vez que ha ido alguien a hacerse una lectura y has visto que se iba? Sí. ¿Pronto? Sí. ¿Y esto cómo se ve? Bueno, normalmente, por ejemplo, me entrenaron mucho para ir a los hospitales y en sitios donde estaban los terminales. Mi entrenador. Entonces, había muchos que decían que, bueno, esta persona, él era médico. Entonces, teníamos la buena fortuna de acceder a muchos lugares. Y en aquellos lugares había gente que decían que estaba ya a punto de trascender y sin embargo no se iba a trascender. ¿Cómo lo veía? Porque su campo energético brillaba y aumentaba su frecuencia, pero cuando se van el campo aural es como una especie de azul grisáceo apagado. Entonces apenas estaba ahí. Por eso cuando antes viajaba en los aviones, ahora no lo hago porque lo protejo con la estrella que me enseñó Ranta y con la rejilla, ¿no?
Pero yo antes de subir a un avión me hago un recorrido, ahora no, me hago un recorrido para ver todas las auras de la gente. Si no tienen casi auras, no subo. Lo tengo clarísimo. Me da igual si pierdo el dinero, Entonces yo digo, la gente me miraba porque claro, hacía llegaba a facturar, ¿no? Entonces me iba desde el principio y ya puedo montar. Por si acaso. Ahora lo que hago es colocar el avión en la estrella, y en una estrella de 5 puntas, y le coloco en la rejilla, y entonces ya sé que está bien, y va protegido. Ya no lo miro, porque cuando va a haber un accidente, antes ya sabe el alma que va a tener ese accidente. O sea, aquí nada ocurre por sorpresa, qué desgracia, qué situación, qué disgusto, ¿no? Ya antes de que esto vaya a suceder, el alma ya sabe que puede venir de mártir, de voluntario, de circunstancia para que la gente crezca, que se expanda, que amplíe su conciencia. Pero esto le cuesta mucho entender a la gente. Entonces, con lo cual el aura de las personas que van a tener ese accidente ya se está apagando antes, ¿no? Sí, se ve cuando están ya más apagadas o cuando van a trascender. Pero normalmente se ve en el campo energético que está como muy desvirtuado, ¿no? Cuando yo he visto a gente que no, es que ya le queda pocas horas y ha revivido como el ave fénix. Incluso he visto a gente hacer los últimos estertores de la muerte. ¿Los últimos estertores? Sí. La respiración es agónica y volver otra vez a vivir. A mí me dijeron los guías, nadie en vuestro planeta puede decir que alguien va a irse por mucho que echen las cartas o por mucho que digan o dejen de decir. O que hagan cualquier otra arte. Nadie. Hasta el último instante esa persona puede revivir, y yo tengo la experiencia de que lo he visto más de una persona. Entonces, claro, no solo es que me lo hayan contado, es que lo he visto. Esas cosas tienen que dar tranquilidad y calma a la gente para que no se asusten, no se condicionen o no se sugestionen. Pero yo he visto muchas veces, antes de hacer las lecturas de aura, hubo una temporada en que venían gente que yo hacía masaje terapéutico, y venía gente a darse masaje acompañada de los seres que habían fallecido, y siempre se colocan también en el lado izquierdo, lo que yo experimento, Claro, tampoco iba a decir, Luis, mire usted, lleva pegado a un muerto, que es su hijo, y a ver cómo vamos a solucionar esto, ¿no? Porque, bueno, sería un impacto. Entonces, me he encontrado con gente que se ha suicidado, con gente que ha tenido todo tipo de circunstancias. Había muchos libros que se escribían y muchos autores que explicaban que cuando alguien se suicida, pobrecillo, lo que le acontece, lo que le pasa, la gente no entiende que en el otro lado hay mucha más bondad de lo que ni se imaginan. Bondad, caridad. Y fíjate que no digo el amor, porque aquí hablamos mucho de amor, pero solo de palabra para afuera. Cuando tú vas al otro lado siempre te reciben, vamos, casi con trompetas y cascabeles. Ahora, tú vas a la frecuencia vibratoria que te compete. Porque si tú has sido una persona que te has dedicado a delictir, no vas a ir donde la gente que no lo ha hecho. Entonces lo haces por tú misma, frecuencia vibratoria. O sea, nadie te impone nada. Nadie te dice que tienes que ir, sino simplemente vas a aquel lugar, a aquel estadio. ¿No lo decía Santa Teresa de Jesús? En la casa de mi padre hay muchas moradas. Infinitas. Entonces van al lugar hasta que se redimen por sí solos. Y tienen que experimentar. Esto lo cuenta muy bien, que lo he comentado muchas veces, Chico Xavier. Sí, la película. Es una pasada. Que aparte he visto muchas veces. Yo creo que me hace no a verla esa película. Pero es que es real, o sea, no es una cosa de ciencia ficción. Nuestro hogar se llama. No solar. Sí, la pueden encontrar en YouTube. Todavía está subtitulada. Y Ciudad Astral ya está traducida. Es la misma, no solar, pero Ciudad Astral está traducida. Nos dice la chica del control que la tienes bajada, ¿te la has descargado? No, que la has visto. Comprada, la tienes comprada. No sabía que se podía comprar. Sí. No, que no haga publicidad, no sé qué. Bien, luego me lo dices. Vale, es que no te... Bueno, perfecto. Siempre que vienes hablamos de Chico Xavier. Yo conocía... Es que a mí es un personaje que admiro muchísimo. Sí, yo conocía a Chico Xavier a través de ti, hace ya, no sé, 2 años, un año y medio que viniste. Bueno, no sé si la gente ya sabe, pero Chico Xavier ya murió hace ya... En el 2002 sí, ya hace 2002, tiempo. Y estuvo nominado para el Nobel de la Paz. Y fue el mayor medium, ya que te gustan tanto los temas de los medios, el mayor medium
que ha existido en la historia, porque además él fue la reencarnación de Alan Kardec. Y lo dijo. Entonces era súper sencillo, cercano, porque dentro de todos estos movimientos lo que tiene que primar en nosotros es la humildad. Exacto. Porque lo que más no prima es eso. Entonces, sí, bueno, ya sabes cómo son estas cosas, ¿no? Bueno, yo voy a hacer una primicia porque durante todo este tiempo de tus experiencias canalizadoras o mediúmnicas, llámale como quieras, ya sé que tú eres un poquito, no reacia, porque reacia no, porque me estás sonriendo, pero sí que te cuesta hablar de esa capacidad de canalización. Has canalizado a diferentes entidades o maestros, pero en concreto a uno del cual hablaremos después. ¿Qué es tu experiencia con esa entidad que tú canalizas? Que ya es conocida además, que no es la primera vez, que hay más gentes que lo hacen en todo el mundo y que es conocido además. O sea, yo de hecho tengo unas cartas, yo en mi casa, señora Josefina, ¿sabe? Que en una de las cartas sale el nombre de esta persona, de este ser, que luego hablaremos de él, más que nada para explicar un poquito quién es y qué es el mensaje realmente, cuál es la función y por qué se canaliza, ¿no? Y yo creo que es muy interesante. Pero vamos a continuar con todo esto que estamos diciendo. Vamos a parar 2 minutitos para que Begoña pueda descansar, tomarse un poquito de agua. Y volvemos, que ya veis que está siendo una entrevista muy interesante. Y para los que no, yo voy a hacer como en televisión, ¿sabes? Que te dejan con la miel así. Luego, más tarde, vamos a hablar de Astar Serán. Continuamos. Bueno, pues ya estamos en directo en Más allá de las ondas, y ya son las 22:44 minutos de este lunes, día 30. Estamos con nosotros Begoña Alonso, y como veis está siendo una entrevista muy interesante. Y aparte os he dejado la miel en los labios. A partir de las 11 hablaremos de esta entidad que a veces se canaliza alrededor del mundo, además, porque yo he leído mucho sobre Astar, y Astar Serán se comunica con diferentes personas en diferentes partes del mundo, ¿no? También se comunica en España, y también se comunica a través de Begoña, pero eso después. Vamos a continuar con tus experiencias, con todo lo que has ido viendo, que es muy interesante. Yo lo que me gustaría es que los que estáis aquí, si hay alguien que quiere preguntar alguna cosa, pues que aproveche, que decirte que yo que no tengo la suerte de hacer preguntas yo solo, ¿no? De lo que yo quiero saber, sino que cualquier persona que quiera preguntar algo lo haga. Está ahí micrófonos aquí para eso. Y los que estáis en casa podéis hacerlo a través del teléfono, que es el 977 20 15 00. Y marcar, entráis en directo, hacéis la pregunta, o la pregunta se la podéis dejar a nuestra chica de control hoy, y ella nos la hace, y si no queréis entrar en directo, vamos, que ningún problema. Facilidades todas las del mundo. Begoña Alonso, continuábamos. Ya no sé dónde estábamos, dónde nos habíamos quedado. ¿Hay alguien que quiera preguntarle? Sí, mira, a mí me ha parecido muy curioso, me ha parecido muy interesante todo lo que estaba explicando Begoña. Yo, en principio, estoy muy de acuerdo con la visión que ella tiene de las cosas. Me ha parecido curioso y viene traído al paño de lo que hemos hablado en otras ocasiones, lo que comentaba Begoña, de que no se sube en un avión si ve que el aura de las personas que van a subir a ese avión están en determinadas condiciones. Eso implica que el aura de la persona cambia no por una enfermedad o por nada, sino que hay un determinismo ahí. Es decir, horas antes de que la persona vaya a coger un avión, el aura ya sabe que hay un destino determinado en ese avión, ¿no? Y de alguna manera está implícito el que si tú puedes ver el aura de las personas y no subir a ese avión, tu destino no sería ese, ¿no? Sí. Bueno, a lo mejor no unas horas antes, incluso a veces a semanas antes. Sí. Porque esto ocurre porque la persona o las personas que van a trascender en ese tiempo ya lo habían pactado antes de nacer. Entonces, muchas veces cuando se habla, por ejemplo, del destino, que también es un tema muy polémico, incluso hasta en esa decisión, en el último instante, la persona puede optar como alma no subir a ese avión, en el cual va a haber una especie de impacto, en el que previamente sí que decidió pactarlo, pero luego el pacto lo quitó. Esto a veces es un poco como raro, ¿no? Difuso, y sin embargo es claro. De alguna manera quieres decir de que la persona aceptaría, digamos, inconscientemente, o una parte de la persona que está en otro plano, aceptaría el asumir un nuevo karma, puede ser, o más karma para esa vida, para hacer nuevas experiencias. No, yo no lo llamo karma, lo llamo dharma. Dharma. Porque en la palabra karma sabemos que significa acción, entonces ya la tenemos que dar una ligereza, ¿no?
lo que hace la persona es que no se llena de cosas incómodas, sino al contrario, porque cuando alguien decide estar en una trascendencia de un lugar, de un avión, ponemos como cualquier otra cosa de impacto social, suelen ser los que ellos han decidido como voluntarios, como mártires. Se llaman así o lo podemos etiquetar como queramos, ¿no? Pero ellos han decidido para que ayuden a la gente a dar un salto cuántico. Lo que ocurre que, claro, no es fácil de entender cuando realmente no es algo que nos hayan enseñado para poderlo entender. No sé si lo explico, lo explico bien, ¿no? Pero muchas veces se dice y se ha contado que hay veces que tienes un número determinado o tienes una calificación determinada a lo largo de tu vida para trascender. No digo morir, no me gusta decir la palabra morir, sino trascender, ¿no? Y esto, hasta que, aunque lo hayas decidido, hasta en el último momento puedes cambiarlo. Bien. ¿Y qué piensas, Begoña Alonso, de Edgar Cayce? Bueno, sí, claro, sí, porque además he hecho muchas cosas de sus ejercicios y me gusta mucho. Bueno, me parece que ha sido un medium extraordinario, le llamaban el profeta durmiente. Efectivamente, sí. Y hace muchos años, yo creo que 30 años que leía sobre él y me encantaba. O sea, me parecía muy curioso, además, porque él era hijo de un pastor protestante. Sí. Y no tenía ni idea de lo que era la filosofía oriental ni de la reencarnación, y parece ser que en sus profecías o en los textos que le grababan y tal hablaba de todo eso, ¿no? Sí, porque entraba como una especie de trance o de estado mediúnico. Yo me quedé una vez mucho con él porque él decía que si una de las curiosidades, que si el ser humano utilizara, me acuerdo a nivel terapéutico que me llamó la atención, las vibraciones y las ventosas, pues que no habría ninguna enfermedad, curiosamente. Y utilizaba también y hablaba mucho del agua con limón y de cosas muy naturales que ayudaban para que, bueno, como tú dices, era generalmente la gente que a lo mejor no está muy puesta o no ha estudiado es la que es como más natural, porque es más inocente en el buen sentido, de sacar la inocencia de su niño interior. Pero a mí sí tengo muchos libros de él. Los remedios de Edgar Cayce, alguna vez lo hacía, lo del aceite de ricino, una vez impregné de aceite de ricino a la gente. Más de 12.000 recetas curativas tenía, y un libro muy interesante, Muchas vidas, muchas moradas, si no recuerdo mal. Sí, también. Pero claro, es que hay muchos libros que es como algunos cuando al principio no se oían tanto como ahora que tenemos mucha más literatura, y lo leo hace mucho tiempo y digo, bueno, a lo mejor tendría que volver a recordar alguna cosilla interesante, ¿no? Porque está bien, pero que lo dejas ahí un poco al lado, ¿no? Pero sí, se da un poco de la mano de Chico Xavier, de toda esta gente. Chico Xavier es con Chico, tal como suena en castellano, Chico, y con X, como si fuera en catalán. Chico Xavier con X, lo buscáis en YouTube. Y aparte es muy interesante la vida de este hombre, ¿no? Como él, su despertar mediúmnico, su entendimiento de lo que tenía que hacer, y a raíz de esto vamos a hablar con Begoña, ¿no? También decir que yo creo que es la primera vez que Begoña y yo vamos a hablar en la radio de su capacidad mediúmnica y de cómo aceptas en ese momento que estás canalizando un ser y que cómo son tus yo te conozco, o sea, pero a pesar de que lo sé, creo que la gente te conozca a ese nivel, ¿no? Cuando canalizas, ¿cómo lo haces? ¿Cómo ocurre? ¿Te cuento el origen? ¿Cómo comenzó todo? Venga. Con un dolor de cabeza. ¿Ah, sí? Cuando yo creo que no tenía ni 30 años. O si tenía 30 años, muy cumplidos. Pues a mí los temas ufológicos y de extraterrestres, la verdad es que no me interesaban mucho. De hecho, había estado en el grupo cuando tenía 14, 15 años o 16, en el grupo de Rama, dirigido por Sixto Paz, de Perú. Sí. De aquellos tiempos eran grupos. Lo hemos tenido aquí en el programa, no sé si lo sabes. Ha estado aquí Sixto Paz 2 veces. Bueno, yo le conozco personalmente de hace mucho tiempo, ¿no? Eso fue un tiempo determinado, pero luego a mí me dejaron de interesar esos temas. O sea, bueno, como a veces algo que te llama la atención y luego desaparece, ¿no? Y te hablo de casi que tenía 30 años, fíjate los años que habían pasado, que ya no me interesaban tanto. Y había una persona, un amigo, que quería conocer a otra persona que le interesaban mucho todos los temas ufológicos. Entonces yo era el enlace para que se conocieran.
De hecho, una de las personas que ya trascendió hace tiempo me recuerda mucho a ti, Luis. Me lo has dicho alguna vez. Era muy perseverante, era una persona que tenía mucha fuerza, ¿no? Y le interesaban mucho todos estos tipos de tema. Y habíamos quedado en una cafetería del centro de Valladolid. Y yo, pues, con el dolor de cabeza que tenía, la verdad es que no tenía muchas ganas de nada. Pero bueno, llamó por teléfono una de las personas y dijo, en vez de quedar en la cafetería, ¿por qué no venís a casa? Y así estamos más tranquilos. Bueno, pues bien, fuimos a su casa. Iba yo en aquel tiempo mi pareja, iba con Juan Duro. Y cuando llegamos a la casa de Roberto, estaba todo lleno de gente. Es decir, había niños, los abuelos. Yo digo, madre mía, vaya alboroto que hay aquí. Yo me voy, les dejo aquí, que ellos conecten, que contacten con lo que quieran, que hablen, y porque me parecía un poco rollo, ¿no? Y de repente, como estas cosas que suceden, la gente empezó a irse. Los abuelos empezaron a ir, los niños empezaron a ir, las mamás de los niños, porque era una familia que tenía muchos hermanos, con toda mucha historia de familia, y nos quedamos 5 personas. Entonces, la persona que estaba a mi lado, que también daba masaje, pues como me dolía tanto la cabeza, porque yo en aquellos tiempos tenía a veces muchas migrañas muy fuertes, me dijo, te doy un poco de masaje. Yo encantada, claro. Entonces me empezó a dar masaje en la cabeza y con los ojos cerrados digo, ay, qué a gusto, qué bien, qué relajadita estoy. Entonces, mientras estaban hablando Juan y Roberto, dijo Juan, ya que estás tan relajadita, Begoña, ¿no te importaría hacer un ejercicio que yo te voy a dirigir, cosa que no nos había dicho? Y eran unos ejercicios de un libro de Trigueriño, si no lo digo mal, que eran para contactar con seres de otros planetas, extraterrestres, o como quiera uno llamarlo, ¿no? Pero no lo sabíamos. Entonces el ejercicio lo tenemos además anotado. Se constituía, primero en una nave que cruzaba con luces y otro eran como unas aspas. Y yo empecé con las aspas y no me acuerdo de más. Cuando debí despertarme, que no sabía ni si me había dormido, vi a todos que estaban mirándome con una cara de susto. Entre ellos me miraban. Esto lo he vivido yo contigo, que lo sepas. Quiero que lo sepas, yo también tenía esa cara cuando me pasó a mí. Y digo yo, uy, se me ha quitado el dolor de cabeza, estoy más bien. Y mi pareja de entonces dice, ¿pero tú no sabes lo que ha pasado? Pues no. Entonces, como estaban allí comentando, pero yo no les entendía muy bien, lo que dijo mi pareja fue, desde luego quien ha hablado no eras tú, porque tú no eres tan culta. Y digo yo, qué gracioso. ¿Cómo me quieres, amor mío? Sí, le digo, qué gracioso eres, ¿no? Pero bueno, estas fueron las palabras que fueron así, que se me quedaron grabadas, ¿no? Entonces debía de haber salido a los 2 seres para hablar. Bueno, lo tenemos grabado más que grabado, anotado, ¿no? Y luego que había salido un ser que quería seguir comunicándose con nosotros y era Astar Será, comandante jefe de la flota intergaláctica de la Confederación de Mundos de la Hermandad Blanca. Así es como él se expresa y se define. Un ser autónomo con una biología independiente de la 5ª dimensión y viviendo prácticamente en una nave que se llama nave estrella, que es como si fuera con chepa, como un dromedario enorme de kilómetros, en el cual viven muchos seres diferentes de diferentes clases, y a veces va al planeta Venus, no de esta galaxia sino de otra de color rosa. Así os lo he contado ya todo así de entrada, porque él siempre se ha definido de esa manera. Entonces hay gente que cariñosamente le llama al comandante, ¿no? Bueno, así empezó todo, con lo que incurría mi resistencia, porque yo no quería, no entendía, yo quería ser consciente. Lo que no quería era estar inconsciente, claro. O sea, hacerlo a través de mediunidad en el cual tú pierdes tú no sabes lo que está pasando. No. Y eso no me hace gracia, claro. De hecho, todavía te pasa, ¿no? Cuando él, digamos que utiliza tu cuerpo para hablar, sí, él dijo en ese momento tú no sabes qué está pasando. Utiliza una onda plana. Fijaros los años que ha pasado, no entendíamos que era una onda plana, no entraba como si estuviera poseyendo a alguien, para nada. A través de una especie como de casco, por explicárnoslo de una manera fácil, utilizaba esa frecuencia de onda plana para que no interviniera absolutamente en ningún nivel. Y utilizaba el vocabulario humano, que ellos no utilizan ningún vocabulario, pero utilizaban como una especie de ordenador.
Bueno, yo recuerdo que cuando entraban las naves entonces no había lo de los teléfonos táctiles, ¿vale? Y me enseñaron pantallas que se movían las cosas y se veían con los dedos, o sea, no se tocaban casi, yo no entendía, porque tenía que explicar la materia que veía y yo no entendía de qué estaba hecho, incluso cuando hablaba algo que tenía que ver con la física, tampoco entendíamos nada, todos éramos gente joven y que algo nos decía, pero no después de años es cuando las cosas van saliendo y ahora tenemos mucha información que entonces era totalmente pionera, no se oía y no lo entendíamos. Entonces comenzó una trayectoria de canalización durante 15 años. ¿Que has canalizado siempre a la misma entidad, al mismo ser? No, han aparecido muchos seres, maestros ascendidos. Recuerdo que una vez salió Saint Germain hablando en francés, yo no tengo ni idea. Bueno, estudié francés cuando era pequeña, pero no sabía. Entonces también he canalizado en lenguas, en arameo, en alemán antiguo, en un inglés escocés, pero esto es en tiempos y espacios dependiendo de situaciones. Y luego pues han hablado los 24 ancianos. Han hablado diferentes de lugares, de las Pléyades, ¿no? Claro, no son ancianos, pero como que parece como... Bueno, yo creo que son definiciones. Se desconoce así, ¿no? Sí. Pero todo esto era como cosas novedosas en los cuales entraba, por supuesto, mucha polémica, porque la Castilla... de donde yo procedo, Castilla y León, es la Castilla profunda. No es tan abierta como es Cataluña o como otros lugares, es así. Entonces tenemos impregnado todavía los recuerdos de la Inquisición, con lo cual somos cazadores. ¿Y qué era lo que hacían? Pues iban a pillar. En vez de aprovechar la información que nos estaba dando para crecer, iban a pillar. Entonces jamás permitió estar que se cobrara nada. De hecho, como yo no lo recordaba en una ocasión, bueno, he canalizado ante 90, 100 personas, 180, 160, muchísima gente. Y recuerdo en una ocasión que esto me lo contaron, porque yo no lo sé, o sea, cuando me lo ponen a escuchar o que lo graban o me lo cuentan, había dejado gente en un buzón dinero. Entonces, cuando se finalizó la sesión, a lo mejor de 2 horas o de 3, dijo cuando salgan los presentes recojan todo lo que han echado de dinero, porque esto no es un lugar de beneficencia o algo así. Para ser abundante se comienza con uno, no necesitamos generar abundancia de esta manera. Entonces él nos ha hablado muchas veces de lo que es crear el pensamiento de la abundancia, pero entonces no lo entendíamos. Ahora ya se entiende porque hay muchos libros escritos, pero no supimos aprovechar ese tiempo para poder lanzar al mundo cosas interesantes, ¿no? Y él ha tenido una paciencia infinita. Pero infinita. Claro, todo esto, date cuenta de que han venido mucha gente de todos los lugares, han ido allí desde Cataluña, de muchos sitios, durante todo este proceso de 15 años, y cuando Juan trascendió, el que siempre acompañaba, apoyaba, pues hubo una especie de caza de brujas. Es muy curioso, porque eso lo tendría que escribir en un libro, en el cual había gente que trataba de quitar la veracidad de lo que era, cuando al fin de cuentas nada se cobraba. Yo decía, bueno, pueden hacer lo que quieran, pueden creer o no, pero yo estoy con mi conciencia tranquila. Nunca nadie le sacó nada a nadie, lo único que hizo fue ayudar, apoyar, cambiar, hacer entender y explicar. Pero claro, es como todo, los egos son los que salen ahí por todos los lados. Y entonces, pues... Pero esto es muy humano. Sí, claro. Esto es así. Claro, ¿Qué le vamos a lo hacer? vas aprendiendo y después, pues... Bueno, ya han pasado una serie de años y ahora te vuelvo a ver en esa etapa vibratoria en la cual estás mucho más abierto, mucho más abierta a esas cosas. Llegó a mi vida un personaje que trabaja en la radio. Bueno, que trabaja. Bueno, que tiene una pizzería, un restaurante. Y curiosamente, y esto lo tengo que hacer público, yo no me dejo manipular. O sea, yo no me dejo manejar por cualquiera. Tengo un carácter como buena Sagitario, ascendente Sagitario. O sea, a mí que me vengan contando, que me digan qué tengo que hacer, bueno, sí, vale, muy bonito, muy interesante, pero si yo tengo conflicto, tengo que resolver mi conflicto. Entonces, es como si curiosamente hubieras llegado a mi vida de una manera en la que había una especie de expresión balsámica para mi alma. No sé expresarlo de otra manera. Era muy curioso porque cuando yo llegaba a leer, yo digo, no sé qué tiene Luis,
pero que me hace, bueno, no sé, me quedo un poco como cuestionándolo. Aún así, sabéis que he tenido resistencia durante cierto tiempo, pero a partir de septiembre, octubre es como si me hubierais echado un hechizo. A lo mejor me lo habéis echado, ¿eh? Fue a estar. Fue a estar. Me habéis echado un hechizo. Fue la boda. Fue a estar, que Astar dijo, Astar pidió en una sesión en la que estuvimos que, ¿no? Sí. Me pidió a mí en concreto que te insistiera con el tema de las canalizaciones con él. Ahí fue entonces ese el embrujo, el Sí. hechizo. No lo sé, pero eso ocurrió. Y... Bueno, pues lo curioso es que a partir de que han pasado los meses, porque allí en Valladolid, porque canalizas en Tarragona, aunque sea en plan particular, y no lo haces aquí, pues tengo ahí un grupo de gente, amigos muy cercanos, que porque vamos, porque tienes que hacerlo, porque tenemos que estar juntos, etcétera, etcétera. Y dije yo, bueno, total, no cobra nada, todo lo que nos dices es bueno, pues adelante. O sea, yo no sé por qué se me ha quitado que de pensar hace un año que voy a estar diciendo esto por aquí. Bueno, me pego con cualquiera, ¿eh? O sea, digo, no me estás contando ni de broma, pero sí. Es como si hubiera tenido una sensación de cambio, de tranquilidad, de relax. Bueno, cuando es aceptación, Begoña. Pues la aceptación. Has aceptado que es así. Y entonces estás relajado. Pero no sé exactamente cuándo lo he aceptado. Pues en ese momento. Pues, eso es lo curioso. Entonces, bueno, nos estamos reuniendo cuando yo no viajo y para que nos digan las nuevas circunstancias, novedades, ciertas órdenes beneficiosas para este presente futuro. Bueno, de todas maneras, aquellos que no sepan quién es Astar Serán, lo pueden buscar en internet. Hay muchas cosas que hablan de él, hay muchas entradas en Google que hablan de Astar. Hay imágenes de su físico, digamos, quién es o más o menos cómo es, ¿no? Que es como tú lo has pintado alguna vez. Yo tengo una foto que, bueno, mi hermano que hace diseño gráfico, pues por ordenador le estuve diciendo, porque Astar tiene los ojos de color violeta, el pelo una especie de blanco plateado, y siempre lleva como una especie de uniformes así muy bonitos, con unos emblemas, ¿no?, determinados. Entonces le tengo yo en una foto que me hizo, que creo que no te he enseñado, Luis. No. Entonces, cuando yo he visto otras fotos por internet, sí pero no. Cuando hice el de mi hermano, digo, este es el que yo veo. Ese le tengo yo. ¿Y dónde lo tienes? Pues mira, me lo he dejado en casa. Lo tenemos en casa. Está en Tarragona, muy bien. Sí, lo tengo aquí porque lo llevo en mi cartera. Pues pero curiosamente le he puesto también en mi cartera. De hecho, no sé si la gente, los oyentes saben, pero Astar Serán se comunicó o paralizó las emisiones de televisión en Inglaterra. No sé si fue en las postrimerías o ya avanzado en la Segunda Guerra Mundial, y dejó un mensaje para toda la gente de Inglaterra con su imagen, que fue un shock en aquellos momentos en Reino Unido. Entonces, esto también lo pueden encontrar, que también está en internet, que es donde yo lo he leído. Decías, Juanqui. No, me gustaría ver la foto de Astar Serán. No la tiene aquí. La tengo en casa, de aquí, de Tarragona. Bueno, cuando hagas una foto, si queréis la podéis pasar por WhatsApp para que la tenga. Mira, no se me ha ocurrido. Pues y así sí, la tenemos en WhatsApp. Pasas por algún medio. Porque traigo el bolso, pero no he sacado la cartera. O sea, me gustaría. Pero la foto que tú dices no es la misma imagen, que el mismo dibujo que se va viendo de Astar Serán, que es como de medio cuerpo. Yo el que tengo hecho, sí, lo ha hecho mi hermano de medio cuerpo. No sé si es la misma que circula por internet. Pero... Hay muchas fotos de internet, sí, hay muchas imágenes de Astar en internet, sí, muchas. Y son más o menos. Bueno, tiene el pelo rubio, sí, tal, hay muchas imágenes. Si buscáis en los móviles. Dice ella, sí, pero no. Yo es que, a ver, todo el tema este de Astar Serán, no sé si conoces a. Voy a darte mi micrófono porque el tuyo hace un ruido inmenso. Venga. Hola, este sí. No sé si conoces a Ricardo González, Richard, un contactado peruano de la quinta de Sixto Paz. No te suena. Bueno, el caso es que yo el tema este de Astar Serán también hace tiempo que lo vengo siguiendo, y algunas veces con una cierta cautela. Me da la sensación de que hay informaciones y informaciones. Quería saber tu opinión al respecto, porque hay como unas corrientes por ahí que van dando mensajes habitualmente de Astar Serán, que los pongo un poco entre comillas, ¿eh? Sí, bueno, yo soy muy crítica, yo creo que soy la que más le he criticado hasta con respecto a mi canalización. Pero eso quiere tener en cuenta. ¿Cómo podríamos definir
A ver, al principio, no sé si estábamos grabando, lo creo que no. Astar lo que tiene es mucho sentido del humor. A veces se diría, en plan, podemos decirlo cercano, coloquial, ¿no? Es un tocanarices. Te mete el dedo para hurgarte hasta lo que no te puedes ni imaginar. Tiene a veces una especie de lenguaje en el que te parece que se contradice, pero no se contradice. Siempre lo hace con una intención para despertarte. Nunca utiliza palabras, por ejemplo, en vez de decir sí o afirmativo, dice como tal. Siempre trata de ustedes. Siempre habla en plural. No dice somos un grupo, como hay comunicados que funcionan por ahí que dicen, no, es que es como una especie de comando. Él dice, no soy un comando, soy un ser individual con una biología. Expresa siempre muy cercano. Te dice si tú quieres saber algo de ti muy personal y te puede preguntar respetuosamente, no te importa que los demás lo escuchen y se moja, O sea, no anda con boberías, se moja, pero luego eso trae revolturas de todo tipo. Podría contar muchos ejemplos que yo he estado en contra. ¿Cómo se puede decir esto? ¿Cómo puede contar esto? Pero es que él no se condiciona con nada. Él quiere hablar para el mundo, él quiere estar con el mundo. De hecho, cuando has comentado, por ejemplo, lo de los aparatos, él una vez dijo, disculpen, así porque como tiene ese sentido de humor tan extraño, dice, disculpen, pero no se ha grabado nada. Había un montón de grabadoras, no se grabó nada. Como quiera apagar la luz, la apaga. Y como quiera darte la luz, te la da. Entonces, no, esos mensajes que yo he escuchado alguna vez que me han dejado para leer. Yo creo que ha estado por aquí, hasta será en alguna ocasión. Hasta será no parecido. Y cuando he leído, más que escuchar, mensajes de Astar que se comunica con tanto parafernalia de amor, así no lo hace. Yo no lo he conocido así. O sea, claro que se comunica con el amor, pero lo que trata es de movernos. Mira, la primera vez que yo oí a alguien que decir, fíjate, de hace 30 años, imagínate, que dijo, ¿queréis saber quién es Dios? Y toda la gente que estábamos allí, pues decíamos sí, pues decía, pues miraros al espejo y veréis a Dios todos los días. Cuando yo fui a la escuela de Ranta, años después, y lo primero que dijo Ranta en una de sus enseñanzas fue dijo, ¿queréis saber quién es Dios? Pues miraros al espejo todos los días. Dije con mis amigas, oye, esto ya lo hemos oído. Esto ya no lo ha contado. El que te mires al espejo y que... el que fuese la misma información. Pues que era muy curioso, o sea, era como una confirmación de que eso era veraz. Porque claro, eran dos seres diferentes, pero tenían muchas cosas y propiedades en común. Entonces a mí me ha llamado la atención, porque para mí la escuela de Ranta, en la cual estuve 8 años, voy a estar siempre infinitamente agradecida por todas sus enseñanzas. Entonces, no solo es esto, sino que muchas cosas que hemos sabido, que luego ha dicho Ranta, ya las había anunciado, las había expresado Astar. Entonces, pues yo cojo un comunicado por ahí y digo, bueno, esto lo habrá hecho con muy buena intención, pero no es Astar. Pero la misión que tendrían con estas comunicaciones, con estas canalizaciones contigo y con otras personas que tienen esa posibilidad, ¿cuál sería? ¿Cuál crees tú que es su misión? Despertar la conciencia, que haya un entendimiento entre nosotros y ellos. Ellos dicen que aprenden mucho de nosotros y les piden mucho, y mucha gente que si les ha visto, que si han tenido el contacto personal, entre comillas, ¿no? Astar siempre dice que está ahí, pero que no sabemos verle. Sus naves están ahí, pero no sabemos verlas. No dejan. Entonces, tenemos que verlo desde otra precisión, pero siempre es para despertar conciencia y para prepararnos para, sobre todo hace años, y ahora ya lo vamos viendo, todos los cambios que se han producido. Nos ha hablado, están escritos muchas guerras que ocurrieron después, muchos conflictos que ocurrieron después, cuando nosotros ni lo habíamos visto ni por la televisión. O sea, muchos cambios de conciencia de la gente que despertaba, muchas generaciones nuevas que venían desde otra perspectiva. Cómo limar todo lo que tiene que ver con lo que hablábamos antes del karma para verlo desde otra perspectiva diferente. Cómo realmente no nos vemos, él siempre dice que no nos vemos lo fantásticos que somos. Entonces siempre trata de catapultarnos para que podamos ver mucho más allá, yo me imagino que de lo que es el ego, en el cual
nos vemos más los defectos, más las incomodidades que la respuesta que podamos tener. Lo fácil que podemos llegar a cambiar, a modificar y a todo y a restaurar. Y ahora quiere cambiar incluso conceptos que va a ser una especie de revolución con respecto a los terapeutas. Porque ahora lo último que ha dicho, entre comillas, suavemente dice que lo de los chakras ya es obsoleto. Que dejemos de tanta historia y parafernalia, yo lo estoy diciendo con mi traducción, ¿vale? Y que ahora es lo que ha sido siempre la energía poderosa con la imposición de manos. Y que ya lo hacía, él cuando habla de Jesús de Nazareno dice Joshua ben Joshua, le llama, ¿no? Hemos tenido un ejemplo viviente, le pone muchas veces o lo expresa como un personaje que realmente dijo cosas naturales, que hemos traído, dice, mucha parafernalia de Oriente a Occidente. Y hay una variedad de todo tipo de cosas que tiene que haber una limpieza. Y él lo dice, incomodaré a mucha gente, pero estará bien que les incomode. Esto es lo que hace, revolver mucho. Entonces, claro, que esto lo habrá arriba para abajo para que tú seas autónomo. Él intenta que no te dejes manipular, aunque él hable, sino que tú seas consciente de tu propia autoridad con respecto a tu propia esencia. Entonces, eso lo puedes hacer, pero tienes que tener, la actitud y todo lo que lleva después para que esto sea. Y de Joshua ben Joshua que tú has dicho ahora mismo, de Jesús de Nazaret, ¿qué es lo que ha dicho alguna vez? Pues yo no me acuerdo porque habría que leerlo, pero recuerdo una vez que leí, o me contaron, creo que lo leí, una frase que me gustó mucho, dice que cuando él caminaba, hasta las flores se levantaban. No sé si está exactamente igual, pero está escrito y está, es que, hay un montón de escritos de hace años. Pero me refiero, ¿quién era? ¿Era un ser que le llaman extraterrestre? ¿Un ser...? No me acuerdo. No es de los suyos. Si ha dicho algo, no... Creo que sí que ha hablado de él, pero no te lo puedo decir porque no lo recuerdo, como no... Bueno, es una pregunta que se la dejaremos para la próxima vez. Sí, hay gente que lo sabe porque lo ha hablado y lo ha dicho, pero yo ahora no... Es que habría que leer todo un tocho así, tengo. Escritos de 15 años o más, de comunicados a semanal, a veces 2 veces a la semana, entonces... En eso estamos. Bueno, y ahora has vuelto otra vez, ¿no? Pero digo que lo haces de 2 formas diferentes, ¿no? Una que es como si lo escucharas por teléfono, como una voz que te está hablando, como si estuviera aquí, pero tú eres consciente. Sí. Y luego ya cuando ya has utilizado otro tipo de canalización en la que tú pierdes la conciencia. Sí. Yo las he visto las 2, pero claro, yo quiero que las expliques. Bueno, la primera es sencilla, ¿no? Simplemente lo escuchas y hablas, sí, no tiene más allá. Sí, tú me hablas y yo empiezo a hablar, a contar lo que tú has dicho. Te llaman por teléfono y estás contando a la gente que está ahí alrededor lo que te están diciendo por teléfono. Me resulta fácil. A veces me han puesto un casquito, como una especie de boina metalizada, en el cual pues... que tú la ves. Sí, como me la colocan. Y entonces pues lo cuento lo que me dicen. Yo siempre digo lo que me cuentan, digo, lo que oigo cuento. No es algo que pueda, no me da tiempo a pensar a mí, no me da tiempo a meter de mi cosecha, y si lo hago es inconsciente, sino que es lo que me estás tú diciendo y yo voy diciendo, pues Luis me está diciendo todo esto, ¿no? Y la otra forma, no sé, me duermo, me entra mucho sueño y luego pues me entra mucha marcha y toda la gente quiere irse a dormir y yo no tengo ganas de irme a dormir. Claro, porque que tengo ganas él es el que me ha quitado aquellas migrañas tan duras y incómodas que tenía. Él, cuando he canalizado, él me desaparecieron. Las migrañas, dolores de cabeza. Bueno, yo recuerdo una migraña que tuve un día entero, ¿te acuerdas? Sí, cuando él me tocó. Te la puso a ti. Del meneo que te dio. Me dio un meneo en la cabeza que me dejó un dolor de cabeza un día entero. Mira que es raro, que no se me quitaba con nada, Me tomaba Spirifel, mira que se me quita rápido el dolor de cabeza. No se me quitó con nada, tuve todo el día el dolor de cabeza. Qué mal, ¿no? No, me pareció curioso. ¿Ya? Me pareció curioso, mal, ¿no? Algo había hecho, está claro. Te formateó, Luis, claro, formateó. Él dijo lo que había hecho y entonces me pareció curioso, pero es que yo lo viví en primera persona, esto es así. Bueno, yo y los que estabais allí presentes, aquel día, de aquel año. Astar será miembro de la Confederación Intergaláctica. Yo recuerdo de la Guerra de las Galaxias. Sí, fíjate, antes de que saliera la película de las Guerras de las Galaxias, que si hubiéramos escrito el guión nos habríamos forrado.
Pues es que yo veía todo tipo de seres, esos seres tan raros que salen así, que son como muy extraños, yo los veía hasta de colores también, había razas diferentes. Yo recuerdo, Begoña, no sé si, me parece que no lo hemos contado nunca aquí en radio, pero bueno, ya que estamos Estamos en confianza y abiertos a hablar. A ver si lo vas a contar todo, ¿eh? Todo no, pero casi todo. Fue la primera vez que yo tuve contacto con Astar, a través de ti, la primera vez. ¿Tú te acuerdas de aquella primera vez? No. De la forma que ocurrió. Me engañasteis. No. María José me engañó. No. Haciéndome un ejercicio Sí, que pero me quedé, nosotros- no sé qué me pasó. Claro, pero nadie pensaba en Astar, quiero decirte, nadie pensaba en esto. Ya, Nadie. pero yo no Estábamos sé haci- qué hizo, qué ejercicio hizo. No, que- yo sí Con creo- la vela, con Sí, la o vela. algo que quedé como ahí. Pero claro, yo ahora, con el paso del tiempo, me he dado cuenta, creo, que aquello tuvo que ocurrir. Claro. O sea, era la manera de que él tenía de presentarse ante nosotros también. Ante mí, ante Josefina, ante Mari Carmen, María José, los que estábamos allí. Y de la manera que lo hizo, apoteósica. Porque lo hizo de una manera muy apoteósica. ¿Y qué hizo? No me acuerdo. Claro que me vas a acordar. Bueno, pues si ¿Tú me te lo habéis acuerdas, no? contado, no me acuerdo. Sí, muy Bueno, fácil. pero estábamos- Luis, es que tú era la primera vez que lo veías. Para mí no fue apoteósica porque Sí, ya... pero no lo esperábamos, ni tú tampoco. Bueno, Bueno, estábamos haciendo otras cosas. yo Estábamos cuando cenando. empezasteis con la vela y tal, digo, ya veremos aquí. Bueno, estábamos cenando. Había cava, había champán, había champán en la cava en la mesa. Estábamos, ¿no? ¿Os acordáis? Estábamos allí bien, pasando una noche, con decirte. Y María José dice, yo tengo o me han dicho que si pones una vela y las dos personas miran fijamente a la llama a la llama de la vela esta, la pones en el medio entre dos personas que miran a la llama, se ve que una persona y la otra ven reflejado en la otra persona pues alguna vida anterior, ¿no? Alguna imagen que no corresponde con el físico actual de la otra persona, ¿no? Y no sé si se puso ella y alguien no, Begoña se puso conmigo. No, después. Bueno, no sé qué empezó a decirte tal, o no sé qué, luego me puse yo, ¿no? Sí, yo primero como María José. Sí, y luego me puse yo con la vela esta famosa. Eso no me Y estábamos allí y empezaste a decir, pues, lo veo todo verde. Es que me acuerdo. No que sí, lo veo todo verde, te veo verde. Y ahora te veo de una cosa, no sé qué, una causa para blanca, una no sé qué. Y en ese momento empieza a hacer unos ruidos muy extraños, a moverse de una manera muy extraña, se iba a caer al suelo. Nosotros claro, Tú. Yo me pegué el susto, padre, o sea, tengo que reconocer, porque pensaba que le estaba pasando algo grave, además, o sea, no, algo muy grave, que se caía, de golpe se recupera, me mira y me dice, le saluda al comandante Astar. Con otra voz. ¿Sabes? Claro, os podéis imaginar. Eso parece Os podéis imaginar. Y yo me la quedo mirando y le digo, ¿qué? ¿Qué ha dicho? Y yo solo veía a Josefina decir, trae agua. Claro, porque fue un tiene momento que para beber. no ¿sabes? ¿Qué agua? O sea, fue una pasada aquella fue. Y esa fue la primera vez que él quiso presentarse en aquel momento, en aquel sitio. A través de supongo que te relajarías de una manera Luis, tal que dijo ahora. Luis, te he de decir una cosa, ¿eh? Tú, aunque no lo decías, querías que se diera eso. Sí. Confieso. Pero yo no sabía que se daba así. Bueno, pero no sabías si se daría. Y que se daba Pero así. tú querías que se diera. Sí, pero yo no sabía que se daba de esa manera. Ah, bueno. Yo no sabía que ella, para entrar en trance, es más, yo nunca había visto a nadie entrar en trance en directo, así, de esa manera, de ese trance. Entonces, claro, que yo fue entre susto y curiosidad, pues fue todo un poco. Porque Y esa pensabas que le estaba dando algo. Sí, yo pensaba que le estaba dando algo. Y esa fue la primera vez que él se presentó, fue muy breve, él nos dijo, no recuerdo, pero fue muy breve, por unos minutos nada más. Claro, lo más impactante tuyo es que tu voz se convierte en muchísimo más grave de lo tuyo que es habitualmente, con lo cual el impacto primero, si no lo sabes, es importante. O sea... Y el temblor. Claro. Así que esa fue la primera vez, el primer contacto con Astar, y a partir de aquí hemos tenido otros. Y todo, y siempre muy interesante y muy agradecido de que lo hagas. Ya tú sabes.
Y bueno, yo cuento mi experiencia, ¿no? Lo que yo he vivido con Astar, que fue muy, muy interesante. Y me parece que no te gustó mucho gracia aquella primera vez, o de la forma en la que se presentó. No, ninguna. Se enfadó. Se enfadó, lloró y todo de rabia. Te vi. Bueno, te vimos todos. Bueno, porque tengo una sensación... Ahora ya no, por eso digo que me siento rara como si me hubieran hechizado, porque siempre he tenido una sensación de ridículo. De hacer el ridículo, de que todo es mentira, de que por eso siempre he sido la más crítica con respecto a lo que él, y mira que me ha dado pruebas de todo tipo, pero aún así, ¿sabes? Aún así, bueno, pues es el ego el que está luchando contra corriente y el que dice que no, que qué vas a hacer, que qué boberías vas a dejarte expresar o explicar, y todo esto tiene que ver mucho con, a lo mejor, con el recuerdo del pasado, de las críticas. Porque he sido muy, muy, muy criticada, no importa, porque es lo que hay, ¿no? Pero también eso te hace ciertamente mella. Entonces luego dices, bueno, pues si realmente no estás perjudicando a nadie, si no estás nada más que beneficiando. Pero como hay de todo en la viña del Señor, pues es lo que expresamos. Este es el tema de Astar. En fin, bueno, son historias curiosas, además, que se dan diferentes personas que canalizan, ¿no?, a diferentes seres. Aparte de Astar Serán, que has dicho antes, ¿has escuchado, o sea, has estado con algún otro personaje, o sea, te has canalizado algún otro personaje que tú hayas dicho, ¿sabes?, el mensaje es potente, es un ser curioso? Sí, lo que pasa que con muchos, pero si no tengo el escrito no lo sé. He canalizado a Osal, de nombres que me acuerdo, o sea, porque algunos nombres, Silok, es que algunos nombres son un poco raros, o sea, ellos se presentan ese momento, en ese día, o te avisan antes de que... No me avisan, a mí no me avisan, se presentan y ya está. Entonces a veces se definen como ingenieros genéticos, cuando se hablaban de físicos atómicos o nucleares o no sé qué historias decían, porque tengo que no lo recuerdo todo, pero hablaban de temas también que tampoco estábamos muy puestos en ello y nos iban diciendo y expresando, pero con muchos seres. Yo recuerdo, por ejemplo, uno que me hizo Maritere en la casa donde nos reunimos, que me hizo escucharlo, porque me dijo, esto tienes que escucharlo. Porque yo siempre he tenido resistencia, no he querido leer nada. Y menos escuchar, porque si oigo esa voz así rara, ya me agarraba un mal rollo que ni te cuento. Nunca has querido escucharte a ti misma haciendo canal. No, hasta hace poquito, ¿no? El otro día. El otro. Es decir, ayer en el tren. Sí. Los auriculares. Y dice, un acto heroico para escuchar, ¿no? ¿Era la primera vez que te escuchabas canalizando? Sí. Después de 15 años. Sí, no me gusta, o sea, ahora ya lo acepto, pero no era una cosa que me gustara. Pero recuerdo aquella vez que, si habéis visto la película de American Beauty, ¿vale? Esto fue mucho antes de la película de American Beauty. Entonces nos dijo Astar, ese comunicado está escrito y la fecha y todo. Os voy a narrar lo que hace un ser humano en un día normal. Bueno, allí cuando yo lo escuché se oían carcajadas porque había un montón de gente, porque era súper curioso, súper de risa, divertido. Y comenzaba todo como la película de American Beauty. No voy a repetirlo. No me acuerdo. Pues eso lo tendréis que ver, no lo voy a repetir. ¿Haciendo el amor o algo eso? No exactamente, haciéndose el autoamor. Haciéndose el autoamor, vale, sí. Aceptamos. Entonces lo cuenta, el onanismo sería. Sí, y lo cuenta y bueno, pues fue muy curioso cómo fue relatando a lo largo de todo, de nivel de pensamientos, de sentimientos y de acciones. Y está muy interesante. Luego, por ejemplo, hay otra canalización que yo leí, no escuché, que decía, yo soy el que soy. Cuando la gente se me pregunta, ¿quién eres? Y siempre nos dicen que siempre queremos colocar etiquetas. Entonces, en esa canalización que es muy bonita es el de yo soy el que soy, pero claro, tampoco la tengo para... En algún momento se puede traer y se puede leer algo también. Todos estos seres están están en una quinta dimensión, pero dentro de lo que sería en nuestro astral, no en el astral de los fallecidos, que es otro tipo de cosa, ¿no? Sí. Allí hay astrales negativos, hay un astral tal, pero él está en el astral nuestro, digamos, como con cuerpo físico, vamos.
un cuerpo físico, pero es diferente, tiene una biología diferente. También lo ha contado, cómo se relacionan, qué es lo que, cómo se alimentan, y todo eso está escrito. Pero si no lo leo y lo escucho, no lo sé. Mi resistencia. ¿A la gente la iba bien? Bueno, pues ya está, no pasaba más. Curioso, muy curioso. ¿Alguna consulta? ¿Alguien quiere preguntar algo más? José. Bueno, yo estoy un poco así. Venga, a ver, ¿qué quieres preguntar? Un poco porque es cierto que a estar en los comunicados que hace, habla mucho sobre, aparte de la conciencia, que es muy importante, el que nos vayamos preparando físicamente también, ¿no? Como que el ser humano ahora mismo tiene que ascender a quinta dimensión, tanto físicamente como en conciencia. ¿Es cierto que puede ir por ahí encaminado todo el mensaje que llega de él? De hacer nuestro cuerpo más sutil. O sea, que a la vez que trabajamos mente es necesario trabajar el cuerpo físico, porque todo tiene que ascender por igual. Pues si me tiene que mandar al gimnasio, lo tiene que mandar. Sí, porque dice que actuamos muy primitivamente. Sí. Entonces, también habla del tema sexual, por ejemplo, la importancia que la damos. Entonces, ¿cómo se puede trascender todo eso? ¿Cómo se puede cambiar y modificar? Y él, creo que en una ocasión dijo que cómo se podía terapeutizar a gente que decían que sí tenía una incomodidad sexual cuando no era real, solamente porque no tenía apetencia sexual. ¿Cómo pueden calificarlo? Decía como que fuera algo incómodo, mal, para terapeutizarlo. Y así, detalles y cosas de esas sí, porque es para que aumentamos la frecuencia de la vibración, sí, para volvernos más sutiles. Porque, bueno, nuestra naturaleza, también según lo que dice Ranta, es que vamos a ser andrógenos. Esa es nuestra naturaleza. Entonces él no dice la palabra andrógeno, pero dice la palabra más sutil de los cuerpos. Vale. Sí. Sí. Desde ahí puedes. Vale. Hola. Bueno, yo quiero aprovechar que está aquí Begoña para hacerle una pregunta que estoy seguro de que nunca le han hecho antes, y le han hecho muchas preguntas. ¿Estás preparada, Begoña? Preparadísima. Y si no digo, pues no te puedo contestar. ¿De qué color tengo el aura? Esto es en vivo y en directo. Esta es a traición, la he pillado. No, porque te puedo decir, el color del aura, lo que estamos ahora es interactuando todas las energías. Entonces, cuando yo te quiero ver realmente, necesito una pared blanca para que sea neutro. Pero eso no significa que no te vea. No te miro, te veo. Muy bien, gracias. De nada. ¿Y qué ves? Tiene muchos azules, pero tiene una especie de confusión. Pero eso es un tema aparte. Bueno, puede decir, ¿quién no tiene confusión? Bueno, hay gente que no tiene confusión. Pero tienes que aligerarte más. Todavía más. Sí. Ya no puedo soltar más. Sí, tienes que aligerarte más, sí. Sí. Pero bueno, dime. No, va a hablar don José Rodríguez. Ah, muy bien. Yo te quería comentar, porque yo estos últimos años he experimentado mucho a nivel de crecimiento de conciencia, o yo lo siento así, y el llegar a soltarlo todo, que muchas veces de las voces que te comentaba antes que como que me llegaba, era que realmente tengo que llegar a soltarlo todo, exactamente, o sea, a vivir sin la presión que tenemos aquí. A nivel de la vida que llevamos, ¿no? Y eso realmente es así, o sea, lo que yo siento es cierto, o sea, llegar a soltarlo todo. Sí. Sí. Tú eres de las almas de color rosa. Ahora me dirá tu compañero, a mí no me has dicho nada. Y otra cosa que siento que es comunicar. Algo que me piden, comunica, habla. Sí, claro. Necesito Tienes una hacerlo. parte psíquica muy desarrollada. Ajá. Entonces esa parte psíquica la tienes que poner en posición en primero contigo y luego en todo lo que puede ser el servicio de lo que tú hayas en tu vida. Estoy ahí ahora en trabajarlo conmigo para conocerme un poco. Pero es que eres muy buena gente. Gracias. Eres muy buena gente. Gracias. Y eso pues rezuma a veces, ¿no? Se ve raro, ¿no? Hoy en día se ve raro. Sí, no suele ser lo corriente. Entonces muchas veces no solo no te entenderás, sino que creerás que no te entienden tampoco mucho los demás. Eres muy paternal,
y muy afectivo, muy cálido. Bueno, también tienes tus defectillos, pero eso les hago chiquililines. O sea, yo los defectos de la gente no lo veo. O por lo menos no quiero verlo, que lo vea. Bueno, a mí me pasa igual, no lo veo. Cuando me dicen, oye, pero aquello... sí, porque si tienes unas cualidades psíquicas tienes que lanzarte con cuidado, con paciencia, para ahora en estos tiempos todos los del sistema endocrino, las glándulas superiores funcionan mucho más veloces, tenemos otro entendimiento, entonces eso te puede facilitar para que tú mejores. Vale. Y cuando alguien te diga o te canalice, tienes que pedirle pruebas personales. Sí, para que soy Sagitario como tú, O sea, ascendente Leo, pero... Pues entonces tienes que decir que te lo pruebe con una manera o con otra, porque pueden hacerlo, o sea, no hay ningún problema. Vale, gracias. De nada. Bueno, estáis viendo que es interesante. Se está poniendo la última media hora muy interesante. Y bueno, yo recibo WhatsApps por aquí, intento leerlos. ¿Quién es el que habla? Ah, bueno, esto no se puede decir, vale. ¿Quién es el que habla? Bueno, me pregunta mi socio, nada. Es que no lo conoces, entonces no te puedo decir quién es. Por lo tanto, seguimos, nos quedan todavía media hora de programa. Qué bien, ¿no? Y bueno, y aquí tenemos a Loli también, está Mari Carmen. Entonces, realmente entonces no necesitas una luz, un fondo blanco, si has podido ver esos colores. Bueno, pero para ver los detalles, como le decía Juanqui, para ver los detalles. A ver, por ejemplo, un Juanqui. A ver. Porque quiere que me moje, me mojo. Venga, mójate. No digo nada. No lo dices, pero lo piensas. El pensamiento tiene color también. A ver. Digamos, cuando digo que lo de soltarte, porque eso es como muy etéreo, hay una parte en ti que tiene una estructura ciertamente cuadriculada, pero tú eres emocional, no eres mental. Entonces, a veces ser emocional tiene su coste. No de perjuicio, pero tiene su coste, ¿no? Porque a veces hemos tenido experiencias o circunstancias difíciles o duras que nos han hecho que nos colocáramos una especie de máscara, que es totalmente viable. ¿Te lo estoy explicando bien, Juanqui? Sí. ¿Vale? Tú tienes cualidades que tienes que desarrollar. Todavía, permíteme que te diga con todo el cariño del mundo que estás un poco verde. Aunque hayas estado en grupos, lugares, circunstancias, y eso no significa que no te lo doy. Que no estés experimentado en la forma en la que tú hayas podido experimentar. Es bueno estar verde, ¿no? Porque la fruta cuando está madura se cae y se pudre. Exactamente. Entonces, puedes hacer mucho más de lo que tú estás haciendo y tú lo sabes. Y llegar a mucha gente, sobre todo a la gente pequeña. ¿De estatura? ¿Pequeña en qué sentido? ¿De edad, de estatura? Niños. Las vajillas. Niños. Y adolescentes. Lo ha entendido. Niños y adolescentes. Bien, gracias. De nada. Bueno, estos son mensajes en directo. Tenemos que estar con los micrófonos para arriba y para abajo. Por lo tanto, que sepáis que este es el ruido que se escucha, ¿no? Porque tenemos un micro que no funciona. Entonces vamos con mi micrófono para aquí, micrófono para allá. Señor Llorens, no sé si es que me está mirando que quiere decir algo. No, porque tengo el guapo subido. Me ha no sé. Josefina el micro. Porque algo tiene que preguntar. Bueno, quería preguntar, ha dicho dos cosas que... Yo te veo hoy un color como verde. No lo sé. Verde un poco fuerte. Todo verde. Sí. Todo verde. Esto es lo máximo que puedo ver yo, te lo digo, de momento. Eso me lo veo yo también, Que yo a veces siempre digo, me gustaría ver, sentir, y cuando hablo con alguien que tiene esas cualidades, dice, vale, más que no. Porque cuesta mucho, o porque a veces me imagino que tiene que ser un poco liado, ¿no? Estar con tantos seres alrededor y ver tantas cosas, que bueno, me imagino que identificarlas y cualificarlas y ponerlas cada una en su sitio debe ser un poco complicadillo. Pero a mí ha dicho una cosa que me ha gustado mucho, eso de que en el último momento siempre tenemos lo que nosotros llamamos libre albedrío para decir yo me quedo aquí. Y eso creo que... Bueno, que el cuerpo físico te lo permita, porque si está muy atrofiado y se tiene que ir, ya puedes decidir tú misma que se va. Pero ella ha dicho que podemos tener una trayectoria, pero en el último momento hasta esas personas que se quieren ir pueden decir, bueno, pues me quedo tú. Y eso da mucha tranquilidad. Sí, yo creo que, además creo que da mucha tranquilidad a la gente que lo oiga, porque a veces todos tienen... Sí que es verdad que
que estamos un poquito, no tenemos nuestro camino predeterminado, por decirlo de alguna manera. Pero el saber que el ser humano siempre en el último momento puede decir, bueno, pues voy a quedar unos días más, tú. Yo creo que el gran misterio de todo, uno de los grandes misterios de todos estos temas está precisamente en entender en qué parte está el libre albedrío y en qué parte está el destino. O sea, en qué cómo se conjuga eso. Está uno de los grandes misterios de todo lo que tiene que ver con la evolución, ¿no? O sea, mucha gente dice que tenemos libre albedrío, otra gente cree más en el destino, otros dicen que contra más evolución, menos destino, ¿no? O sea, que el conocimiento te va liberando del determinismo, que esto es lo que más me resuena a mí, ¿no? En fin, esto es uno de los grandes misterios, además, yo creo, ¿no? De todo esto. Creo. ¿Usted qué opina, señor Begoña? Bueno, siempre ha sido un tema de polémica lo del libre albedrío. Yo no creo en el destino. De nuevo, hay una serie de circunstancias, pero lo que nos olvidamos, porque no lo recordamos, es que tú vienes con un paquetito pequeño, entre comillas. Y cuando llegas aquí no lo recuerdas porque además eres pequeñajo y creces en un ambiente con un sistema de creencias de todo tipo. Entonces, al llegar aquí significa que si tú has creído en un momento dado que había, por poner un número, 10 puertas, resulta que te encuentras con 1.000.000 de puertas. El libre albedrío te da la posibilidad de que tú abras cualquier puerta que tú expreses, aunque tú no te hayas preparado, y está bien. Porque te vas a encontrar con cosas sorpresivas que te van a derivar a que puedas tener encuentros con contratos de almas o con gente que habías pactado o no. Eso, o sea, lo más interesante de todo... Si yo abro una puerta y me encuentro con un alma con la que tengo un contrato, hay determinismo. Bien. ¿Hay determinismo? Si tú decides en ese momento que esa puerta no la abres y lo que habías pactado no lo haces, entonces ¿qué hay? Pues la otra se cabrea porque yo tengo que tener un pacto conmigo. Y esto, claro. ¿Y si te encuentras en un momento tiempo diferente del que tú podías contemplar? Esto también se ha dado. Hasta el último momento tú puedes encontrarte con esa persona que habías hecho un contrato y te encuentras en la última media hora de tu estancia aquí. Es la enfermera. Es que esto es muy largo. Esto es un tema con mucha miga, ¿eh? Sí, aparte cuesta mucho yo creo que, bueno, no sé si estamos preparados, además. Bueno, estamos intentando conocer y descubrir. Es cierto que dicen, Begoña, que antes José lo ha nombrado también, que estamos en un momento en que el planeta tiene que descender a otra dimensión y en el que todos tenemos que tener un despertar de conciencia, y hablamos del planeta en general, ¿no? Y aquí ahora nos viene la época Trump en Estados Unidos, y a ver cómo ascendemos con este planeta y con este señor. Yo realmente ves al planeta como preparado para una ascensión, para un cambio de dimensión, porque yo en realidad puedo ver que poco a poco se prepara, que cada vez hay más despertar de gente que, al menos en la parte donde yo me rodeo, que es lo que pero luego miro el mundo, siendo sincero, miro para Oriente, veo las guerras, veo tal, ahora sale Trump en Estados Unidos, que es el mayor poder del mundo, entonces digo yo, y esto de la dimensión me parece que van a tener que esperar un poco, porque claro, o al revés, o precisamente Trump sale para que toda la gente que ya ha despertado se manifieste, se rebele y vaya en contra de eso. ¿Por qué ha aparecido Trump en este momento? Yo le llamo el Trampas. Él pertenece a los Illuminatis. Es una familia de poder. Y esto lo dices tú así, y tan chula lo digo. Como te escuche Trump, te digo que tú a Estados Unidos no entras, te lo digo. Él es de una de las familias de poder que gobiernan. No, él tiene que hacer una función determinada porque de vez en cuando tiene que haber un Judas. Claro. Si no hay un Judas, y con esto no estoy queriendo faltar el respeto a nadie, pues el pueblo, el mundo, la gente, todas las circunstancias no se mueven, pero... Se adormecen, ¿cierto? Vale. ¿Cuál es el peor karma, más que el personal o el familiar, que tenemos en el planeta Tierra? El de los países colectivos, sí, que están en lugares donde a través de la historia de siglos siempre ha tenido problemática, ¿no? Sí, ha generado una energía negativa. La gente, por ejemplo, se siente muy identificada cuando hay un terrible circunstancia, sea en Siria, en Irak, ¿no?
Yo recuerdo cuando era pequeñaja que salían las primeras televisiones que había en blanco y negro y después un poquito más en color, que salían los niños de África que estaban desnutridos con las moscas, y yo decía a mi mamá, ¿por qué no la familia o cada familia del planeta Tierra recoge a 1 o 2 niños para que esto desaparezca? 50 años después sigue habiendo los mismos niños que están desnutridos en todos los sentidos y circunstancias, ¿vale? No vamos a cambiar ni las guerras, ni las circunstancias incómodas, pues saliendo como cuando los años 60, los años 80, cuando la época de la transición de la democracia, etcétera, con pancartas o tratando de hacer una unificación. ¿Por qué? Porque no funcionamos así ahora. Nos guste o no nos guste, cada uno puede experimentar lo que quiera, porque se trata de experimentar. ¿Cómo cambiamos? Metiéndonos dentro, interiorizando. Eso no significa que tú no puedas hacer movimientos. O haces un movimiento interior y automáticamente hay un eco de expansión, de efecto boomerang. Esa sí es la buena situación en la que nos encontramos. Todos los niños, las familias que están pasando todos esos estados o circunstancias duras y difíciles, eso ya lo sabían. Esto cuesta mucho de entender, ya lo sabían. O sea, ningún niño es un niño refrescante de primera instancia, o sea, son almas muy antiguas, han sido mucho de todo. Y de nuevo, muchos vienen de voluntarios, vienen de mártires y algunos vienen a eximir lo que han estado haciendo pero que no lo han redimido en otros lugares. Es decir... De nuevo, no me hables del destino ni de lo predeterminado. No te hablo del karma. Sí. Del karma, del karma de los países, es el más duro. Y de esos seres que vienen a redimir lo que no han redimido en otros momentos. Entonces, es decir, vienen a si transmutar... no hay un despertar de conciencia en el... ¿Y qué es un despertar de conciencia? Que no haya hambruna, sí, pero es que no haya guerras... Escucha, que no haya guerras, que no haya pandemias y que no haya ninguna limitación. Tenemos tanta abundancia, y por supuesto que la abundancia no solamente es a nivel económico, pero date cuenta, y te voy a adelantar. Y esto lo dice José Luis Cordeiro, que es un científico profesor que me encanta, porque ha creado la Universidad de la Singularidad. En el año 2058 todo queda restablecido. ¿No te parece que es poco tiempo? ¿O ves poco tiempo? ¿Para según quién? Para según quién. Bueno, seguramente nosotros ya no estaremos allí prácticamente depende, ninguno. Porque si la medicina, y si estamos, seremos muy mayores. Depende, porque si la medicina en 5 años va a cambiar de una manera impresionante, va a pasar y la eso. Tecnología, por supuesto, y la tecnología va a tener un avance increíble para nuestro servicio, porque la gente tiene mucho miedo a la tecnología porque le quita puestos de trabajo. Por Dios, es increíble que podamos entender e incluso decir que qué bien que una persona esté trabajando en una fábrica apretando un botón durante 8 horas. Por Dios, que la cierren. Que la cierren, esa como abrir una palanca, sacar un tornillo, que lo la que cierren, sea. pero que a este hombre le den otro trabajo. Claro, pues estamos hablando de un despertar de conciencia. Es que lo que la gente habla es de que la gente se puede quedar sin trabajo. Sí, pero la gente se queda sin trabajo, pero porque tiene una mente limitada y cree que entonces eso ya no es lo que tiene que acontecer, porque está sumergida en el sistema de creencias. Si no sales de tu sistema de creencias, ¿cómo vas a despertar de conciencia? A ver, ¿qué es lo peor que puede pasarnos ahora? Que venga de aquí del Mediterráneo un tsunami que nos lleve todas las cosas de objetos a todo, pero nosotros que estemos divinos de la vida. ¿Hay algún problema? La ropa, todo. Dinero, de todo. No hay ningún problema. ¿Qué problema hay? Ninguno. Lo único que haríamos sería empezar a colaborar, empezar a gestionar, empezar a ayudarnos para poder propulsarnos, ¿no? Entonces, también hay cosas buenas que están haciendo en el planeta, pero que no salen en las noticias. De colaboración práctica. ¿No decía Vicente Ferrer, menos meditación y más acción? Las meditaciones hoy en día, con 5 minutos o 10 que hagas es suficiente. ¿Por qué te tiras 1 hora meditando? Eso es dominación del ego. Porque mientras me tiro meditando media hora, 1 hora, pues no estoy pensando en lo que está pasando en el otro lado, que no puedo hacer yo nada. Claro, no te vas a ir a recorrer aquel lugar si tú no quieres, porque puedes hacerlo. Pero puedes hacerlo en tu entorno. ¿Cuánta gente quiere despertar la conciencia y no se habla con su hermana, ni con su cuñado, ni con su prima, ni con su vecina? Con su madre. O con su madre. ¿Cuánta gente quiere despertar de conciencia? ¿Qué me estás contando? Entonces, si yo me libero de esas circunstancias, ¿qué estoy haciendo? Un efecto boomerang. Luego, si yo resuelvo los asuntos inconclusos de mi familia,
Entonces yo voy a poder ayudar a mi comunidad, voy a poder ayudar a mis regiones, voy a poder ayudar a mi país, voy a poder ayudar a otros lugares. Uy, pero esto, pues decimos, no, eso, bueno, es algo ficticio, no puede ser real, es imposible. No, entramos en esa dinámica. Entonces llega el trampas. El Trump. Ya, pero me gusta llamarle trampas, en plan cariñoso. El Trump. ¿Sí? Entonces dice, bueno, pues aquí os voy a mover a todos sí o sí. Claro. ¿Y qué es lo que ocurre con la familia de poder? Las familias de poder lo que no tienen es ni resentimiento ni remordimiento, cosa que son emociones que nos atacan a nosotros, hasta en lo más pequeño. Ellos no tienen remordimiento ni resentimiento, por eso hacen lo que hacen y lo hacen tan divinamente y les sale perfecto. Pero como no entendemos lo que es un maestro, entonces tenemos que estar con ese tipo de dificultades para poder entenderlo. Yo me imagino también que en la época en la que estamos, un personaje como Trump no sería ni muchísimo menos, que lo comparan con otros personajes de la historia pasada reciente, como Hitler, que yo creo que es una barbaridad, la comparación, pero sí que no podría pasar hoy en día una cosa así, ¿no? Creo que no podría ser. Bueno, somos 7.200 millones de seres en el planeta Tierra. O nos ponemos bien o nos ponemos bien. A ver cómo lo hacemos. Porque si en una comunidad de vecinos casi se pegan por montar un ascensor, dime tú a mí. O sea, ¿cómo me pongo yo de acuerdo con el país de al lado? Que cada uno tiene una ideología y tiene una filosofía diferente. Y resulta que, curiosamente, este planeta Tierra es muy deseado por muchas almas que no se atreven a bajar. Porque es un gran planeta, es una gran biblioteca variada donde hay una gran cantidad de ecosistema, de culturas y de todo tipo de tradiciones, que en vez de tenerlo para nuestro beneficio, lo que hace es restarnos. Divide y vencerás. Va a haber un gobierno único mundial, sí o sí. Y luego habrá que hacerle una limpieza. Ahora, ¿quién realmente tiene que gobernar el planeta Tierra? Eso me lo dijeron los seres. ¿Quién es realmente que tiene que gobernar el planeta Tierra? Un español, si es posible, no. Los ancianos. No los ancianos como los entendemos ahora. Los ancianos son los que tienen que tener la sabiduría, el entendimiento, la experiencia, etcétera, etcétera. Bueno, hablamos de ancianos como el rey Salomón. Pero eso es otro tema diferente, es otro capítulo de la historia. Pero yo tengo mucha confianza, tengo mucha seguridad de que el planeta se va a recolocar, que la gente de las nuevas oleadas van a tener que vivir la experiencia de lo que les toque. Lo que tú creas en tu vida lo has creado tú, bonito, menos bonito, te guste o no te guste. Si tú no aceptas tu responsabilidad, no cambias de conciencia. Es lo que hay. Entonces simplemente sé humilde, acepta que puede haber una posibilidad de que tú estés involucrado en eso. Todos somos responsables de lo que pasa en Siria. Yo estoy aquí en España, estoy ahora en Cataluña, en Tarragona. Mira, hija, lo que esté pasando, yo como no estoy allí, pero es que te afecta. Porque desde el cambio de paradigmas del 2012, cualquier incomodidad que ocurra en otro lugar del planeta nos afecta. Por eso la gente que sois terapeutas, veis que hay gente que tiene más vértigos, mareos, dolores, incomodidades, angustias, etcétera. Porque ahora no podemos estar en el momento en el que, bueno, lo veo por la televisión y me parece una película. No, tú estás involucrado en aquel momento y en aquella circunstancia. Y lo que ocurre en aquel momento lo estás pasando tú también, en otra frecuencia, de otro tipo, pero lo estás pasando. Esto va a aumentar, Esto va a aumentar. No dije hace unos cuantos años, Josefina, si tú recuerdas, lo que va a pasar después del 2012 no es nada con lo que acontece. Estamos en el 2017. Acabamos de dejar 9 años de vacas flacas. Estamos en 9 años de vacas gordas. Cuando hablas de vacas gordas, la gente dice, va a haber más dinero, pero es que el dinero tiene que desaparecer, y no porque nos pongan unas tarjetas de crédito para manipularnos o un chip para gobernarnos. No, es que es otra historia diferente. No necesitamos de cosas para poder tener abundancia. Esto es un cambio de conciencia. ¿Quién tiene la primera piedra, no? ¿O quién es el que pone el collar al gato? Como se suele decir. Pero esto se va a hacer, o sea, no es tan malo lo que parece, pero nos colocan más las historias malas, sobre todo cuando tienen que tomar una determinación para poder ponerse en posición las familias de poder. Me da igual que se les llame Illuminati, porque yo no lo digo con tono despectivo. Lo hemos creado nosotros en la vida. Hemos creado todo lo que hay. Hemos creado las secuencias, las circunstancias y las situaciones. Entonces, ¿por qué nos quejamos? Lo que tenemos que hacer es tener la actitud, la aceptación, ser agradecidos para poder cambiar las cosas. Pero ¿por dónde empezamos? Por nosotros. Entonces, ¿recorremos el mundo? Eso y más. Rubén Cedeño
activaba su subconsciente para tener todo el conocimiento presente que quería y se recorría el planeta Tierra con la mente cuando le daba la gana, describiendo todo tipo de países. Bueno, si utilizamos solo, ¿cuánto dice Albert Einstein o decía que utilizábamos de cerebro? Un 12%. Pues fíjate si utilizáramos un 20%. Bueno, hay otros científicos que dicen que eso no sería verdad. No nos creemos, no nos creemos, ese es el asunto, no nos creemos, y esto es lo que dice Astar mucho, que no creemos lo que somos. Que somos mucho más fantástico de lo que nos creemos. ¿Y qué podemos hacer para creer más en lo que somos? Lo que estoy expresando, la reflexión interior, y ir cambiando y modificando todo lo que tú tienes a tu alrededor. Cambiando de hábitos. Yo creo que no sé si la gente sabe de esta conversación tan interesante dónde la están escuchando, y yo estoy aquí para decirlo. Estáis en la 101.0 de la FM en Radio Sant Pere i Sant Pau en Tarragona. Son las 22:52 minutos. Tenemos todavía 8 minutos o 9 o 10. Como hemos empezado tarde, me dice la técnico que tenemos un poquito de más para terminar. Con lo cual, todavía podéis preguntar y escuchar a Begoña Alonso, que no es fácil, ¿eh? Bueno, yo ya os invoco en mayo. Mayo viene. Mayo vienes a la radio, ¿no? O sea, y sí, desde aquí, la próxima vez que cuando sea, que todo esté bien, la madre de Josefina esté bien y ya puedas canalizar a Astar y todo esto, le preguntas si hay alguna posibilidad, lejana o no, de poder entrevistarlo a él. Hay un silencio absoluto. Yo lo dejo ahí en el aire, ¿comprendes? Porque no quiero presionar ni que te sientas así, ¿eh? Simplemente, ostras, o sea, imagínate que entrevistón. Claro, yo lo dejo en el aire, ¿vale? Si se tiene que ser, pues ya será. Y si no, pues nada, no pasa nada, seguiremos igual. 10 minutos, ¿algo más? ¿Preguntas? ¿Quieres decir algo concreto? Que te veo con ganas como de... No. A mí cuando me miras y me miras en mi alrededor, empiezo a hacer así, mirarme así, digo, ¿qué estará mirando? Te estoy escuchando. Hola. Te estoy escuchando. Antes de terminar, me gustaría hablar de los fallecidos, de cómo los ves, de cómo... Bueno, hablaremos de eso ahora, lo último. ¿Cómo podemos mejorar el color de nuestra aura? Bueno, tú eso lo sabes muy bien. Bueno. Estar en contacto con la naturaleza. Tenéis al gran maestro aquí, que es el mar, para poder limpiarlo. La música siempre será algo que no se pasa de moda. Cualquier frecuencia musical, desde música clásica, música ambiental, incluso el rock and roll, incluso música de las que os gusta bailar, de todo tipo, aumentan la limpieza y la frecuencia vibratoria del campo aural, teniendo en cuenta que cuanto más sabemos, menos sabemos, principio de humildad, y que eso prime en nuestro día a día, ser bondadosos, cálidos con nosotros, porque si lo somos con nosotros, lo hacemos con los demás. No lo podemos hacer con los demás. Yo no puedo querer a la gente si yo no me quiero. Yo no puedo ser bondadosa con los demás si yo no trato de serlo conmigo. Entonces, en el momento que tú te ocupas de ti, te estás ocupando por inercia de los demás. Entonces, eso de formas sencillas, a mí siempre me dijeron que es más fácil y sencillo de lo que nos creemos. A la hora de mejorar, en este caso me preguntas por el campo oral. Pero yo cuando me han dicho, ¿cómo me hago una limpieza? Yo digo... Hay gente que se ha gastado un dineral en hacerse limpiezas y yo le digo, pues barato. Escuchas la música de Händel, la pastoral de Beethoven, pones cantos gregorianos, te limpia la casa como si pasaras el Fairy. Te vas a comprar, te dejas cantos gregorianos por toda la casa y te limpia, tienes el mar, te limpias tú. En el mar te estás 20 minutos ahí y sales renovado. El que luego tú quieras usar esencias que te puedas aplicar, por ejemplo, lo que tiene Aurasoma, que es una técnica creada por Vicky Wall y tiene su efecto en el campo aural, pero muchas cosas sencillas que realmente utilizamos. Levantarte creando tu día, levantarte con una sonrisa, que estés cálido, acostarte con un pensamiento agradable y grato y de renovación para ti y para todo lo que conlleva el planeta, porque nadie está separado de nadie. Por lo tanto, lo que tú te beneficies para ti, lo beneficias de la misma manera en efecto con los demás. No sé si eso te... O sea, si tú dejas en casa, por ejemplo, los cantos gregorianos sonando y te vas a comprar el pan y vuelves, esa vibración que emite esa música te limpia la casa de energías. Sí, yo lo he visto. Porque yo muchas veces veo energías tóxicas. Por ejemplo, tú discutes en una habitación porque la arquitectura
está muy mal hecha. Si os dais cuenta, todas las esquinas, lo que hacen, todos los picos, enganchan energías tóxicas. Si tú y yo discutimos en una habitación, aunque luego nos demos un abrazo, esa energía tóxica ha quedado en las esquinas. Entonces, puedes pasar incienso, ayuda. Pero si tú pones, por ejemplo, figuras geométricas fuertes, potentes, inhabilita, mejora. Pero si tú pones la música con frecuencias altas, lo cambia y lo modifica. Yo lo digo por lo que veo. Oye, una cosa. ¿En las geopatías tienen que ver algo con esas frecuencias que bajas? Pero la geometría... Geopatías. Esos sitios donde hay corrientes de agua según Feng Shui o la geopatía. Hay corrientes telúricas. Telúricas, ¿sí? Líneas Hammond, chimeneas, sí. Cosas de estas. ¿Tiene que ver un poquito con eso de las frecuencias hasta las bajas y todo eso? Sí. ¿Eso nos enferma tan realmente? Sí. ¿Y qué se puede hacer para, aparte de irse del... que hay gente que no se puede ir del piso? O se colocan... Yo no conozco mucho el mundo de los minerales, por ejemplo, o conozco algunas formas en las que se pueden utilizar figuras geométricas para aumentar la frecuencia poniendo... Bueno, están algunas piedras minerales como la Sunjin, que limpia, irradia, mejora. El cuarzo tiene un potencial enorme porque tiene una configuración atómica perfecta. Las demás piedras depende de la composición que tengan, pero colocados en sitios o variantes, los vehículos del Merkaba, incluso hechos como si fuera una especie de cartulina de colores, también colocados en sitios estratégicamente, que lo pueden testar, ¿no? Hay gente que lo testa con las varillas. Sí. Entonces, aquellos lugares luego lo compruebas, lo que tú has colocado, incluso colores. Puedes poner colores. ¿Colores te refieres filtros o cartulinas de colores, láminas de colores? Láminas de sí, colores. sí. Vale. Y luego eso lo testas para ver si realmente está siendo eficaz. O sea, el Feng Shui yo le contemplo como que es una buena herramienta de ayuda, pero no el Feng Shui extremado, como en algunas ocasiones se ha manifestado, ¿no? Sí. Hay que ser pues flexible. Muy bien, muchas gracias. De nada. Los seres fallecidos, Begoña, se marchan, los ves, te comentan, quieren ponerse en contacto, facilitan, te han dado mensajes para que des a vivos, en fin. Están tan al lado nuestro, como dicen, ¿no? Sí, a veces han dado mensajes, sobre todo cuando no han hecho una promesa. Cuando has hecho una promesa a una persona que luego fallece y no lo cumples, bueno, entonces sí que pueden salir demonios y culebras por todos los lados, porque no descansa hasta que no has hecho o cumplido su cometido. Entonces te dan mensajes siempre que es generalmente para la familia. Y bueno, pues sí, a mí sí que me han dado mensajes de gente que se ha suicidado y no sabía lo que había hecho. Lo había hecho en un estado de desesperación. Entonces son eximidos de cualquier karma. Lo único que tienen que volver a recuperarse. Recuperan aquella zona que ha dañado. Eso lo explica también Chico Xavier, ¿no? Entonces pueden salir y pueden nacer ciegos, sordos, con problemas de infartos, con problemas de debilidad de columna. Y ellos mismos son los que deciden, pero la gente, yo en los últimos tiempos no he visto tanto desencarnado como en un tiempo determinado que había una proliferación. Ahora los hay, pero estaban todos sueltos por ahí. No, tienen otro entendimiento. Es como todo cambia, todo aumenta, la frecuencia tiene que cambiar en todos los lugares estadios y también en aquel momento. Cuando dicen mensajes, pues algo que tienen que precisarse con la familia, algo que realmente han hecho y han cometido incómodamente y no han sido conscientes para que la familia se calme. Pero a veces es muy curioso, si vas a un tanatorio, cómo está fluctuando por ahí el éter, el etérico de la persona fallecida, y como mirando así, como diciendo, ¿y qué les pasa a todos estos? Como diciendo, ¿qué es lo que está ocurriendo, no? Ahí, pues, pero ellos son conscientes de que algunos no. Algunos no. Aunque vean allí un tanatorio, su cuerpo, tal, lo ven como una penumbra, ¿no? Date cuenta que tardan 3 días
despegarse. Por eso se dice, y en las antiguas tradiciones, sobre todo los indios de América, pues ponían a su difunto, no hacían que tuvieran la partida, los vikingos también antiguamente, lo hacían al tercer día, lo incineraban o lo lanzaban para que se pudiera ya cambiar o modificar. Eso no se hace en nuestra cultura, porque claro, dices, no me toque 3 días, pero tampoco me meta en una cámara frigorífica, por favor, póngame un poco al aire en el campo natural y que me dé el frescor de la naturaleza. Esto está chinado, ¿no? O está rayado, pero sería lo realmente respetuoso. El que se incinere a alguien antes de los 3 días no es que pase nada, pero no dejan un proceso incluso biológico del otro plano en un plano natural, pero tampoco pasa nada, no van a sufrir. ¿Y la controversia, mejor enterrado, mejor incinerado? Que mucha gente se pregunta eso. Y dice, bueno, yo siempre decía cuando era pequeña que yo quitaría todos los cementerios. Ah, vale. Yo les quitaba a todos, o sea, y esto te digo, pues cuando estás más fresca, ¿no? Estás todo con la inocencia de lo que estás viendo. Entonces siempre, desde que soy consciente, he estado de acuerdo con la incineración, pero porque recordaba vidas de cuando la época en zonas de la guerra de secesión y en otros lugares donde más antiguos todavía. ¿La guerra de secesión americana? Sí. A ver si va a tener tú que ver con lo de Trump. Bueno, Begoña, pues nada, ya sabes, nos quedan un minuto, vamos a despedirnos, 3 minutos me dice el control, así que, ¿qué decirte? Pues que nos encantados, ha pasado las 2 horas volando, sí. Ya son las 12 y pocos minutos, pero como hemos empezado un poquito tarde, pues vamos a acabar esos 3 minutos tarde. Muy bien. Pero que ha sido un placer escucharte, tenerte aquí, que en mayo volverás. El día 1 de mayo. Y lo sabes. Y lo sabes. Y si es el día 1 de mayo, pues el día 1 de mayo abriremos para ti la emisora. No, si es parece que es lunes, Pero es fiesta. Es fiesta. Claro. Es el día del trabajador, pero no pasa nada. Si Begoña viene el día 1, hacemos programa el día 1. Por la tarde. Así que... Pues ha sido un placer también, gracias por compartir y claro, por que estar. te has sentido cómoda después de un año de no hablar en los medios, de no salir al aire, a las Yo pensaba ondas. que había venido antes, no sé. Bueno, No. Yo recuerdo que el último día que vino coincidió con mi primer día aquí, que las traje yo con el coche, o sea que... Sí, es verdad. Sí, sí. Fíjate, pues había pensado que había... Un pasado añito más ya tiempo. hace entonces, un añito y 2 semanas de entonces. José Rodríguez, un placer tenerte. A ver si un día vienes y te lanzas, nos cuentas Sí, vamos a hablar tu un día. experiencia. Cada uno tiene la suya. No pasa nada, hay que contar. Juanqui, hoy poca faenita hoy, ¿eh? Bueno, encantado, un lujo estar aquí y poder compartir con Begoña y con todos vosotros. Gracias. Bueno, nuestro técnico, Josefina Villuendas. Hoy no has hablado mucho, pero bueno, yo me imagino que ya pronto volverás a estar en tu sitio, en tu lugar. pero- El seminario Converge Alinger, con Brigitte Champentier, bien, fenomenal, fantástico. Maravilloso. He visto fotos, lleno de gente, muy bien. Muy bien, muy contentos todo el mundo y muy potente. La verdad es que no pasa nada por casualidad. El tema era padres e hijos y yo realmente hice un trabajo, bueno, ahí estoy haciéndolo. Bueno, pues que mejore todo, que mejore también tu madre en este caso. A todos, a vosotros, los que habéis venido, gracias por venir. Gracias. Gracias. Y hasta el próximo lunes aquí a las 10 de la noche en Más Allá de las Ondas. Buenas noches.